Ministro de Defensa detenido por policías. Luego se arrodillan al saber quién es. Gabriel se permitió algo poco habitual. Se sentó, cerró los ojos y simplemente respiró. Respiró como quien vuelve a la superficie después de años bajo el agua. Los sonidos de la casa eran dulces. Los pasos ligeros de Andrea, la risa ahogada de Daniela al encontrar una carta de bienvenida sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión del cargo. No era el ministro. Era el hombre que quería ver la puesta de sol abrazado a su hija, que quería despertarse sin la urgencia de proteger a una nación, que quería reconectarse con lo que importaba. El atardecer en Miami, ese día, tenía una suavidad dorada que pintaba las calles de esperanza. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, mientras la brisa del océano acariciaba la ciudad con una frescura casi poética. Era sábado. Uno de esos sábados que nacen con aroma a tranquilidad y que, para muchos, terminan con sonrisas alrededor de una mesa, con conversaciones ligeras y recuerdos sencillos que perduran para siempre. Y para Gabriel, esa noche tenía precisamente esa intención. Una cena, solo eso. Un momento cotidiano que, para él, tenía un peso extraordinario. Una oportunidad para recuperar los lazos con su mujer y su hija, para saborear la normalidad perdida entre reuniones de alto nivel y misiones de Estado. Daniela estaba radiante. Llevaba un vestido ligero, blanco con detalles azules, que se agitaba ligeramente cuando se movía. Llevaba unos pendientes sencillos y sonreía al espejo con la misma timidez de años atrás, como si aún se preparara para impresionar al hombre del que se había enamorado en su juventud. Andrea, ya en plena adolescencia, jugaba con su pelo frente al espejo del pasillo, probándose los pintalabios de su madre y pidiendo opiniones que alternaban entre risas y quejas divertidas. Gabriel, por su parte, se ponía el perfume con un gesto firme, se arreglaba el cuello de la camisa y echaba una última mirada por la ventana del salón, observando cómo caía la noche con ese aire de hombre que no se permite relajarse por completo, ni siquiera en los momentos de paz. El Aston Martin aparcado delante de la casa parecía brillar bajo la luz de las farolas. El motor ronroneaba obediente mientras la familia se acomodaba en el coche. Andrea encendió la radio y sonrió al encontrar una vieja canción que los tres conocían. Era raro ver a Gabriel cantar, pero tarareó los primeros versos, provocando las risas de las dos. Ese coche, esa noche, era un capullo. Una burbuja de felicidad que por unos instantes hacía olvidar el peso del mundo. Pero no toda calma es permanente. Algunas solo vienen para distraer antes del impacto. Al doblar una de las esquinas hacia el restaurante elegido, Gabriel vio luces parpadeando detrás de él. Un coche patrulla. Al principio no se alarmó. Todo estaba bien con el coche. No había cometido ninguna infracción. La velocidad era adecuada. Aún así, redujo la marcha y se detuvo. Las luces no se apagaron. Al contrario, se intensificaron, acompañadas de una voz autoritaria por el altavoz, ordenando al conductor que saliera del vehículo inmediatamente. Gabriel frunció el ceño, miró a Daniela, luego a Andrea, que ya comenzaba a fruncir los labios en un gesto contenido de miedo. No era habitual, no había motivo aparente. Bajó la ventanilla con calma y preguntó educadamente el motivo de la parada. Desde fuera, el policía que se acercaba no parecía dispuesto al diálogo. Su nombre, bordado en el uniforme, Charles. Su mirada no transmitía frialdad profesional, sino algo más primitivo. Un tipo de hostilidad que se anunciaba sin palabras. «No tengo que darte explicaciones», dijo, con los ojos fijos en Gabriel como si estuviera ante algo que le molestaba solo por existir. «Aquí mando yo». Gabriel se mantuvo tranquilo. Acostumbrado a enfrentamientos mucho más peligrosos, sabía medir sus palabras. Explicó que estaba con su familia, yendo a cenar, que no había justificación para ser tratado de esa manera. Pero su tranquilidad parecía provocar aún más ira en Charles. En cuestión de segundos, aparecieron otros policías, armas en mano, gritando órdenes descoordinadas, imponiendo una autoridad bruta e innecesaria. Daniela gritó, en una mezcla de pánico e indignación. Andrea comenzó a temblar, atrapada entre el instinto infantil de protegerse y el impacto de ver a su padre, su héroe, rodeado como si fuera un criminal. Gabriel, entonces, hizo lo impensable para alguien en su posición. Levantó las manos. Salió del coche con la lentitud calculada de quien sabe que un movimiento brusco puede interpretarse de la peor manera.
Pero ni siquiera esa rendición fue suficiente para contener el odio que rebosaba en los ojos de Charles. Lo que siguió fue una sucesión de actos que ningún entrenamiento militar, ninguna condecoración ni ningún puesto de honor podrían evitar. Gabriel fue empujado contra el capó. Los gritos de Daniela resonaban en el aire, implorando respeto, lógica, humanidad. Andrea se cubrió los ojos con las manos, sintiendo cómo se le revolvía el estómago por la desesperación. Los golpes fueron duros, secos, llenos de un desprecio que no se justifica, que no se discute, que solo destruye. Gabriel no reaccionó, no porque fuera débil, sino porque allí, delante de su hija y su mujer, sabía que el más mínimo gesto de autodefensa se convertiría en una amenaza. Tras la agresión, como si fuera parte de un guión retorcido, fue arrojado al maletero del coche patrulla. Sin esposas, sin llevarlo en el asiento trasero, arrojado como un objeto, como algo desechable. El coche arrancó, llevándose consigo la dignidad de un hombre que, hasta entonces, creía que el uniforme que vestía le protegía de este tipo de cosas. Dentro del coche, el silencio solo era interrumpido por las risas ahogadas de los agentes. Gabriel, tumbado en la oscuridad, miraba fijamente al techo del maletero, escuchando los latidos de su propio corazón, no por miedo, sino por incredulidad, no por él, sino por las imágenes que ahora sabía que Daniela y Andrea tendrían que llevar consigo para siempre. Ese viaje, pensado para curar lo que la rutina había desgastado, se convertía ahora en el hito de un trauma imposible de olvidar. En la comisaría no hubo recepción, solo miradas que ya lo juzgaban sin siquiera saber su nombre, hasta que, con voz firme, a pesar de estar herido, Gabriel pidió hablar con el delegado. Se identificó. El ambiente cambió. Una tensión repentina se apoderó de la sala. Uno de los nombres más importantes del alto mando militar del país estaba allí, en mitad de la noche, cubierto de injusticia. Las disculpas se sucedieron, pero ya era tarde. La comisaría a la que llevaron a Gabriel no era un centro de justicia, al menos no aquella noche. Era un lugar sofocante, lleno de miradas sesgadas, donde las paredes cargaban más juicios que las palabras pronunciadas. El olor a moho, mezclado con la aspereza de los muebles antiguos, creaba un ambiente opresivo. La iluminación fallaba en algunos puntos, y el silencio entre los oficiales era más connivencia que respeto. Gabriel estaba allí como un hombre común, aunque era todo menos eso. El hecho de haber sido golpeado delante de su esposa y su hija aún resonaba en el fondo de su mente como una película sin sonido, pero llena de sensaciones. El dolor físico era menor que el moral. El verdadero golpe fue en el espíritu. Nunca pensó que tendría que usar su posición para ser tratado con dignidad. Pero en ese momento se dio cuenta. Para algunos hombres, su piel era una etiqueta más fuerte que cualquier título. Lo arrojaron a una sala fría, donde el tiempo parecía haberse detenido. Nadie le atendía. Ninguna pregunta. Ningún formulario que rellenar. Como si el simple hecho de estar allí justificara todo el abuso. Los rostros a su alrededor mostraban la indiferencia calculada de quienes han visto mucho y han aprendido a fingir que ya no ven nada. Se oían risas ahogadas al otro lado de la pared. Gabriel escuchaba las bromas de mal gusto, claramente dirigidas a él, a su nombre, a su origen. Cada segundo en ese lugar aumentaba la sensación de un colapso interno. ¿Cómo alguien con tanto prestigio, que había dedicado toda su vida a la seguridad nacional, ahora era tratado como un objeto molesto abandonado en un rincón? Mientras tanto, Daniela permanecía afuera. Sus brazos aún sostenían a Andrea, pero sus ojos vagaban perdidos por el patio de la comisaría. Su mente era una colisión de pensamientos: rebelión, miedo, culpa, impotencia. Ella sabía lo que había visto. El hombre que siempre la había protegido, que siempre había estado en control, que nunca mostraba debilidad, ahora estaba siendo tratado como un delincuente, como un cuerpo extraño en una estructura contaminada por los prejuicios. Andrea, con los ojos muy abiertos, no decía nada. No podía. Su infancia, hasta entonces protegida e inocente, había sido destrozada en cuestión de minutos. Ver a su padre humillado había roto algo dentro de ella, algo que tal vez nunca recuperaría. Cuando finalmente le permitieron hablar, Gabriel pidió con voz firme hablar con el delegado responsable. No fue una petición desesperada. Lo dijo con la calma meticulosa de quien ha aprendido a respirar incluso en medio de la tormenta. Al principio, los policías se burlaron.
No le creyeron. Un hombre como él, con la camisa sucia y la cara magullada, no podía ser quien decía ser. Pero bastó con que mencionara 2 nombres, 2 contactos dentro de las altas esferas militares. Nombres que resonaban como truenos para quienes conocían el sistema desde dentro. Eso bastó para que el ambiente cambiara. Llamaron al delegado. Un hombre que llegó con la prisa inquieta de quien ya intuía el error cometido incluso antes de escuchar los detalles. Gabriel se presentó, ahora sin levantar la voz, sin gesticular. Solo dijo quién era, dónde trabajaba, a quién representaba y, sobre todo, dejó claro lo absurdo de la situación. Un ministro de defensa del país, agredido sin justificación, ante los ojos de su propia hija, en la puerta de su casa, por policías movidos no por la ley, sino por el prejuicio. El silencio que se instaló en la sala fue cruel. Era el tipo de silencio que denuncia, que revela. El delegado comenzó a balbucear explicaciones inconexas. Intentó transferir la culpa a sus subordinados. Intentó suavizar, pero Gabriel no quería explicaciones. Quería que miraran lo que habían hecho, que vieran no el cargo, sino al hombre, al padre, al ciudadano, y que entendieran que allí no solo había un error institucional, sino un abismo moral. La liberación fue rápida, como si quisieran borrar la escena, barrerla bajo la alfombra, cerrar el episodio antes de que cobrara otra dimensión. Pero el daño ya estaba hecho. Gabriel salió de la comisaría no con alivio, sino con el peso de alguien que ya sabe que aquello no terminaría allí. Sus pasos al salir del edificio eran firmes, pero cargaban la rabia contenida de quien ha visto su propio valor pisoteado ante todos. Daniela corrió a su encuentro y le tocó la cara con una ternura que ocultaba el terror vivido. Andrea no lo abrazó de inmediato. Solo lo miró, como si quisiera entender por qué el mundo permitía que algo así le sucediera a alguien como él. Volvieron a casa en silencio. El coche parecía otro. La comodidad del Aston Martin ya no era un lujo, sino una cápsula en la que todos buscaban esconderse de lo que habían presenciado. Gabriel conducía despacio, con la mirada fija en la carretera, pero con la mente lejos, dándole vueltas a todo lo que había pasado. Daniela le apretaba la mano con fuerza. Andrea apoyaba la cabeza en la ventanilla, luchando por contener las lágrimas que aún no sabía cómo expresar. Y allí, en ese trayecto de vuelta, nació algo nuevo, algo que antes no existía. Una ruptura, una grieta entre lo que era y lo que sería a partir de entonces. Las primeras horas tras la liberación fueron silenciosas. Un silencio que no traía paz, sino incomodidad. El tipo de quietud que parece gritar en los oídos cuando ya no hay forma de defenderse de lo que se ha visto, de lo que se ha sentido, de lo que ya está marcado. Gabriel deambulaba por la casa como un hombre desconectado de su propia existencia. Ese ambiente, que pocos días antes simbolizaba el descanso, la familia y la reconexión, ahora parecía un teatro de sombras. Las paredes cargaban recuerdos demasiado recientes como para ser ignorados. La suave alfombra bajo los pies ya no ofrecía consuelo. Ni siquiera el sutil aroma de la casa, antes agradable, lograba enmascarar la sensación de suciedad moral que lo acompañaba desde la comisaría. Daniela intentaba, a su manera, ser el pilar. Recogía vasos, enderezaba cojines, organizaba la mesa del café, como si al ordenar las cosas pudiera también ordenar las emociones que se agolpaban en su interior. Pero los ojos, sus ojos lo decían todo. Cansados, llorosos, vigilantes, miraron a Gabriel como quien quiere curarlo, pero no sabe por dónde empezar. Andrea, por su parte, se quedó en su habitación. No quería hablar. No quería comer. Solo se tumbaba en la cama con los auriculares puestos, tratando de bloquear el mundo que la había tratado con crueldad por primera vez. Gabriel, sin embargo, no era un hombre que se callara durante mucho tiempo. Pasó la noche en vela, sentado al borde de la cama, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo como si buscara allí las respuestas para todo un país. ¿Por qué, después de tantos años sirviendo a la patria, tantos títulos en la pared, tantas horas en combate real y político, se habían vuelto invisibles ante un uniforme cualquiera y una mente dominada por los prejuicios? Era como si, en un instante, todos los logros hubieran sido arrancados con un gesto de brutalidad, y aunque era libre de nuevo, la humillación seguía pegada a su piel. Pero aquella mañana decidió que el silencio de los demás no serviría para ocultar su verdad. Se vistió con calma. Nada de ropa informal. Nada que le hiciera parecer menos de lo que era. Eligió un traje oscuro, una camisa blanca impecable y una corbata de color sobrio. En el espejo,
Se ajustó la solapa y respiró hondo. Sabía que, al volver a la comisaría, no sería solo Gabriel, el padre de Andrea y el marido de Daniela. Sería el ministro de Defensa, un representante del Estado, un hombre con poder de movilización e influencia, capaz, si quisiera, de convertir ese episodio en una crisis institucional de proporciones devastadoras. Entró en el coche con la mirada fija en el retrovisor, no como quien mira hacia atrás, sino como quien observa su propio reflejo en busca de firmeza. Daniela le pidió que no fuera solo. Gabriel respondió con un ligero gesto hacia ella. Tenía que hacerlo. Por él, por su hija, por todos los que nunca tendrían la oportunidad de defenderse ante un abuso como aquel. La comisaría, al ver el coche que se acercaba, reaccionó como quien ve a un fantasma volver para ajustar cuentas. La puerta se abrió, vacilante, como si el propio edificio no supiera cómo recibir a aquel hombre. La recepción, antes hostil y burlona, ahora estaba dominada por un malestar palpable. Las mismas miradas que antes lo habían ignorado ahora intentaban evitar el contacto visual. Otros, al darse cuenta de quién estaba allí, parecían endurecer su postura en un intento desesperado por mostrar respeto. Pero el respeto tardío no es respeto. Es miedo. Gabriel caminó con paso firme hasta la sala principal. Pidió, sin levantar la voz, ver al delegado. Una petición que ahora era una orden. La espera fue breve. El delegado apareció con el rostro tenso, los botones de la camisa ligeramente desalineados, como quien ha sido sorprendido en medio de su propio desorden. Sus ojos intentaban mostrar arrepentimiento, pero el nerviosismo lo delataba. Sabía quién tenía delante. Y más que eso, sabía lo que había hecho. Soy Gabriel Lima, ministro de Defensa de los Estados Unidos de América. Las palabras salieron claras, lentas, como si cada sílaba sirviera para lavar la ofensa de la noche anterior. He sido agredido por un oficial de esta unidad, sin justificación legal, sin orden judicial, sin abordaje formal. La agresión fue pública. Ocurrió delante de mi hija menor de edad y de mi esposa. El episodio fue un atentado contra mi integridad física y moral, pero más que eso, fue un reflejo alarmante de algo mucho mayor. El racismo arraigado en la propia estructura de seguridad del país. El delegado, ahora de pie, intentó interrumpir. Gabriel levantó una mano, no de forma agresiva, sino con la autoridad de quien dirige una operación. Continuó. Tengo contactos directos en el Departamento de Justicia. Mis abogados están reuniendo las grabaciones de las cámaras de la calle, el GPS del coche patrulla y todo el material posible que demuestre el abuso. Estoy en condiciones de solicitar una intervención federal en esta comisaría, y si lo deseo, puedo trasladar a todos los responsables a la jurisdicción militar para que respondan por abuso de autoridad y violencia contra un representante del Estado. Pero eso no es lo que quiero. Quiero la verdad. Y quiero justicia. El silencio tras sus palabras fue aplastante. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Hasta el aire parecía más pesado. A partir de ese momento, ya no se podía fingir que nada había pasado. Las risas burlonas se convirtieron en suspiros tímidos. Los hombros, antes hinchados de arrogancia, ahora se encogían bajo el peso de la vergüenza. Charles, el policía responsable de todo, ni siquiera apareció. Sabía que ante ese hombre, cualquier palabra sería frágil. Sabía que Gabriel, ahora más que nunca, tenía los ojos del país puestos en él, y que el siguiente paso no era suyo, era de Gabriel, y él no tenía prisa. Antes de salir, el ministro dejó un aviso seco, pero educado. Volvería con una solicitud oficial para abrir una investigación y esperaba la colaboración total de la comisaría. Al cruzar de nuevo la puerta, sintió las miradas quemándole la espalda. Pero, esta vez, no eran de burla. Eran de miedo. Miedo de quienes se habían dado cuenta, demasiado tarde, de a quién se habían enfrentado realmente. Gabriel, aunque conmocionado, seguía funcionando. Era su manera de lidiar con el caos, manteniéndose en movimiento. Hacía compras, cocinaba cuando podía, llevaba a Andrea a pasear por la playa y siempre regresaba con la incómoda sensación de estar siendo observado. Daniela, por su parte, se limitaba a cuidar de Andrea y evitaba cualquier lugar público durante mucho tiempo. Estaba cansada, no físicamente, sino por la tensión constante, por los ojos siempre atentos, los hombros siempre tensos. Andrea, que antes mostraba una alegría ligera, ahora tenía un semblante más contenido, como si algo hubiera madurado dentro de ella antes de tiempo. Hablaba poco, escribía en su cuaderno con frecuencia y evitaba salir sola de su habitación. Gabriel se daba cuenta de cada detalle,
pero prefería no entrometerse. Sabía que el tiempo era un aliado silencioso y que, a veces, solo hay que estar cerca para sostener a alguien cuando todo a su alrededor parece fallar. Entonces llegó ese sábado, una mañana que parecía normal, si es que algo podía llamarse normal en ese contexto. Daniela había insistido a Gabriel para que comprara algunos ingredientes para preparar el plato favorito de Andrea. Un gesto sencillo, un intento de recuperar algo de normalidad. Él aceptó. Necesitaba salir, respirar, sentirse útil. Cogió las llaves del Aston Martin y se marchó solo, sin escolta, sin blindaje. Solo él y el volante. La calle estaba tranquila. El sol se filtraba a través de las palmeras, creando sombras entrecortadas en el asfalto. Gabriel, todavía con la mente llena, reflexionaba sobre qué hacer a continuación. Pensaba si debía acudir a la prensa, abrir una investigación formal o simplemente aceptar la idea de Daniela y dar por terminada la viaje de una vez. Los pensamientos confusos lo dejaron ajeno al movimiento que lo rodeaba. Estaba buscando un lugar para estacionar cuando decidió dar marcha atrás para ajustar la maniobra. El sonido del impacto fue seco, directo. No fue lo suficientemente fuerte como para causar daños graves, pero el ruido fue lo suficientemente alto como para despertar en Gabriel ese viejo instinto de alerta. Al mirar por el retrovisor, su corazón se detuvo por un segundo. Era un coche patrulla, exactamente el mismo que lo había abordado días antes. Y, como si la vida tuviera un sabor amargo de ironía, allí estaba él de nuevo frente a Charles. El calor de las llamas parecía reflejarse directamente en el alma de Gabriel. Desde la estrecha ventana del coche patrulla en el que estaba atrapado, vio cómo su Aston Martin se desintegraba en llamas voraces. Era más que un coche quemándose. Era una declaración, un aviso silencioso de que no importaba quién fuera, ni cuánto hubiera conquistado, ni cuántas medallas llevara en el pecho. Había quien estaba dispuesto a reducirlo a cenizas, solo por ser quien era. Y no se trataba de un accidente ni de un caso aislado de descontrol. Era algo personal, premeditado, cruel. Mientras el fuego consumía el vehículo, Gabriel sentía que algo dentro de él se desmoronaba. Algo que aún no sabía nombrar, pero que le dolía como si le estuvieran arrancando parte de su identidad allí mismo, delante de todos, sin el mínimo respeto ni vergüenza. El coche representaba años de dedicación, esfuerzo y superación. Más que un símbolo de poder, era el reflejo de una vida construida a base de esfuerzo, inteligencia e integridad. Ver cómo todo eso se convertía en cenizas era presenciar la distorsión de sus propios méritos. Charles, parado al otro lado de la calle con los brazos cruzados, observaba con una sonrisa fría. Una sonrisa de victoria, de quien había encontrado una forma perversa de atacar donde más dolía. No físicamente, sino emocionalmente. Era como si dijera, sin pronunciar una sola palabra, no eres intocable. Puedes ser despojado de tu gloria, aquí y ahora, sin que nadie alce la voz por ti. El vecindario comenzó a aglomerarse. Algunas personas sacaban sus teléfonos móviles para grabar, mientras que otras solo miraban en silencio, asombradas por la brutalidad de la escena. Ningún superior de Charles interfería, ningún oficial daba la orden de apagar el fuego. Era como si todos allí hubieran decidido fingir que eso era el protocolo. Pero Gabriel sabía que no lo era. Era venganza. Una venganza cobarde y racial que, en ese momento, tomaba forma en el asfalto caliente de una calle cualquiera de Miami. En la comisaría, el ambiente era tan hostil como la última vez. Pero ahora había algo aún más degradante en el aire. Gabriel, nuevamente esposado, fue conducido al interior del edificio, con miradas severas siguiéndolo. Ya no había conmoción en los ojos de los policías, solo satisfacción. Una especie de placer velado, como si estuvieran presenciando la caída de un ícono, de una figura que desafiaba su lógica con solo existir. Gabriel fue dejado en una celda más pequeña, con paredes descascaradas y olor a metal oxidado. El banco en el que se sentó era frío, duro, sin ninguna comodidad, y allí permaneció durante horas, mirando al suelo, sin ira aparente, sin explosiones emocionales, solo respirando profundamente, absorbiendo lo absurdo, con la cabeza gacha, el cuerpo inclinado hacia adelante, como si llevara a cuestas no solo el dolor, sino también la responsabilidad de procesarlo todo sin derrumbarse. En todo momento pensaba en Daniela y Andrea. ¿Qué estarían sintiendo? ¿Habrían visto las imágenes? ¿Estarían a salvo? Esa duda le dolía más que cualquier agresión física. Temía el efecto que todo aquello les causaría. Sabía que Andrea
Tan joven, no entendería la complejidad de la injusticia, solo sentiría el abandono de un sistema que debería proteger, no destruir. Sabía que Daniela estaría luchando entre la rabia y el intento de mantenerse fuerte, cuidando de su hija y tratando de mantener algún tipo de estabilidad emocional en medio del caos. En la celda, Gabriel no podía dormir. Pasó la noche de pie, caminando de un rincón a otro, contando los pasos. Intentaba organizar sus pensamientos, pero los sentimientos llegaban como olas impredecibles. Rebelión, cansancio, tristeza, impotencia. A veces, el recuerdo de toda su carrera volvía como un puñetazo en el pecho. ¿Cuántas veces se había puesto el uniforme, había levantado la cabeza y había entrado en salas donde su presencia causaba incomodidad solo por ser quien era? ¿Cuántas veces se había tragado comentarios velados, negativas injustificadas, ascensos retrasados, siempre creyendo que, si mantenía intacta su honor, podría romper el bloqueo de la hipocresía institucional? Pero allí, esposado y privado de todo, comprendió una cruel verdad. El honor, por sí solo, no es un escudo. No cuando el enemigo viste el mismo uniforme. No cuando la justicia tiene los ojos selectivamente vendados. Al día siguiente, se le permitió hacer una llamada. Marcó con calma. Llamó a sus abogados. Llamó a antiguos contactos en el Departamento de Defensa. Pidió ayuda. Aunque no dio detalles, la respuesta fue rápida. La influencia de Gabriel aún tenía peso, pero para su sorpresa, no fue suficiente. Había resistencia. Se estaba levantando un muro invisible frente a él, y no estaba hecho de leyes, sino de intereses. El sistema ahora quería protegerse a sí mismo, y Gabriel, a pesar de todos sus títulos, era visto como una amenaza pública, un símbolo de desorden. Fue entonces cuando se completó la sensación de abandono. El hombre que siempre había sido un pilar, ahora necesitaba reconstruirse por dentro. Ya no bastaba con confiar en los protocolos. Necesitaba moverse, actuar, replanteárselo todo. Aún preso, aún humillado, ya empezaba a gestar en su interior la idea de algo más grande. No era pura venganza, era justicia. Una justicia fuera de lo común, fuera de las instituciones que le habían fallado. Una justicia que respondiera con la misma intensidad al nivel de destrucción que él había sufrido. La puerta de hierro de la celda se cerró con un estruendo que resonó como un sello. No solo un sello físico, sino simbólico. Allí dentro, el mundo de Gabriel se reducía a 4 paredes manchadas por el abandono. Un banco de hormigón, un colchón fino que olía a abandono y el tic-tac implacable de un reloj que no podía ver, pero que sentía con cada segundo que pasaba. En sus años de vida pública y carrera militar, Gabriel ya se había enfrentado a situaciones extremas, amenazas reales, decisiones en zonas de guerra. Pero allí, en aquella celda sin nombre y sin color, se enfrentaba a algo completamente nuevo, el colapso de su propia fe en el sistema al que había servido. Ya no se trataba de honor, ya no se trataba del uniforme o del cargo, se trataba de haber sido reducido a la condición de nada, a pesar de haberlo sido todo. Y lo más cruel de todo es que la celda no fue cerrada por criminales. Fue cerrada por aquellos que debían protegerlo, por un Estado ciego que protege sus intereses con la misma brutalidad con la que castiga a quienes se atreven a desafiarlo. Se acostó en el colchón áspero sin poder cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía la imagen del Aston Martin en llamas, el humo subiendo como un presagio, la mirada fría de Charles, el silencio cómplice de los demás policías. Todo volvía en fragmentos, en flashes inconexos. Intentó controlar la respiración, intentó recordar las enseñanzas que había impartido a tantos soldados sobre disciplina mental, sobre resiliencia, pero allí, solo, sin noticias de su esposa ni de su hija, no era ministro. Era solo un número más en un sistema que, por alguna oscura razón, había decidido engullirlo. Al segundo día, le permitieron salir al patio. Un espacio amurallado, sin horizonte, donde el cielo parecía más lejano que nunca. Había otros detenidos allí, pero ninguno se acercó. Gabriel tenía esa presencia que impone distancia incluso sin decir una palabra. Caminó en círculos durante casi 1 hora, sin rumbo, solo sintiendo el suelo bajo sus pies, tratando de no perder la conexión con la realidad. Porque cuando se te priva de la libertad sin motivo, el mayor riesgo no es volverse loco,
es empezar a dudar de uno mismo. Los días siguientes fueron aún más duros. El sistema, frío y burocrático, parecía saborear la lentitud con la que trataba su situación. Sus abogados llamaban, insistían, presionaban. Amigos del ejército se ponían en contacto con personas influyentes del Departamento de Justicia. Pero las respuestas llegaban como una niebla, vagas, tardías, calculadamente distantes. Había un mensaje silencioso que se transmitía. Espera. Aprende la lección. Era como si alguien allí dentro quisiera que sintiera el peso de la humillación hasta el final. Como si el objetivo fuera que él, un hombre negro en una posición de poder, entendiera el lugar que el sistema aún le reservaba cuando se sentía amenazado. Mientras tanto, Daniela y Andrea habían regresado a Chicago. La separación dolía más que cualquier otra cosa. Gabriel sabía que su ausencia era una herida abierta en el corazón de su hija. Andrea, aunque no entendía los detalles, ya comprendía lo suficiente como para sentir que su padre estaba siendo tratado injustamente. Daniela, firme como siempre, hacía todo lo posible por mantener la normalidad, por calmar a Andrea, por proteger la poca estabilidad emocional que les quedaba. Pero Gabriel lo sabía. Cada día que pasaba allí era un día en el que Daniela perdía un poco más la fe en el país que los rodeaba. En la celda, Gabriel comenzó a escribir. Cogió un pequeño cuaderno que le proporcionó uno de los agentes y empezó a anotar todo, no como desahogo, sino como registro. Anotaba nombres, fechas, frases. Construía un diario de la injusticia, página a página, con la calma de quien ya no esperaba ser salvado, sino que se preparaba para transformar su dolor en acción. No gritaba, no lloraba, no pedía favores. Solo observaba, escuchaba las conversaciones en los pasillos, estudiaba los patrones. Se daba cuenta de cómo todo allí funcionaba para proteger a los de siempre y aplastar a quienes se atrevían a salirse de la línea trazada por la conveniencia. El tiempo, para Gabriel, se convirtió en una herramienta. En lugar de dejarlo pudrir en la amargura, utilizó cada minuto como un ladrillo para reconstruir su propia convicción. Poco a poco, el hombre herido dio paso al estratega. El silencio de la celda se convirtió en un campo de planificación. El dolor se convirtió en combustible, y la soledad, esa la transformó en claridad. En el 7º día de prisión, tras mucha insistencia y movimientos entre bastidores, recibió la noticia de que sería liberado. La voz que le comunicó la decisión no transmitía empatía. Solo un protocolo seco. Gabriel no dio las gracias. No lo celebró. Solo se levantó, recogió sus papeles, se puso la ropa que llevaba cuando fue detenido y salió de la celda sin mirar atrás. No porque eso no le afectara, sino porque sabía que, en ese momento, algo más grande había comenzado dentro de él. Una nueva fuerza. Más peligrosa que cualquier cargo. Más decidida que cualquier rango. Cuando Gabriel salió de la cárcel aquella mañana nublada, no llevaba ningún papel en las manos, ninguna maleta, ningún objeto personal. Pero dentro de su pecho había nacido algo nuevo. Y no era solo resentimiento, era determinación, una convicción fría, silenciosa, moldeada día tras día, dentro de esa celda donde fue enterrado vivo, por una estructura que se niega a admitir sus propios errores. El hombre que ahora caminaba por las calles de Miami ya no era el ministro que buscaba unas vacaciones en familia, era un hombre traicionado, que vio cómo su honor era destrozado ante los ojos de su hija, que vio cómo se negociaba la justicia en pasillos oscuros, que comprendió, por fin, que hay situaciones en las que seguir las reglas no es una virtud, es una prisión. Gabriel regresó a la casa donde todo había comenzado. Estaba vacía. Daniela y Andrea se habían ido a Chicago 3 días antes, atendiendo su petición. No quería que vieran lo que vendría después. Ese espacio, que antes albergaba risas y planes de descanso, ahora era solo un punto estratégico, un refugio temporal para alguien que ya no quería paz, sino equilibrio, frío, método. Todo dentro de él se organizaba en silencio. No gritaba, no discutía con el mundo, observaba. Y eso, para alguien como Gabriel, era más peligroso que cualquier explosión de furia. Se sentó a la mesa del salón con un café negro enfriándose entre las manos. Cogió su tablet, abrió archivos confidenciales, rebuscó en redes privadas, accedió a bases de datos restringidas del ejército y de la inteligencia federal.
Si Charles pensaba que solo se enfrentaba a un hombre herido, aún no había entendido con quién estaba tratando. Gabriel no planeaba la venganza por impulso. La tramaba con precisión militar. Necesitaba saber dónde vivía Charles, con quién vivía, sus horarios, sus hábitos. Gabriel no quería un enfrentamiento en público. No quería espectáculos. Quería el momento adecuado, el lugar adecuado. Quería tener el control, algo que le habían robado en la calle, en la comisaría, en la celda. Con unas pocas investigaciones cruzadas, consiguió la dirección. Una casa sencilla, apartada, en un barrio residencial de clase media. No había blindaje, no había escolta, solo la fachada común de quien se esconde en su propia rutina. Charles tenía mujer, una hija, una niña de unos 10 años. Su imagen apareció por casualidad, en una foto de una red social. La mirada inocente de la niña atravesó a Gabriel como una navaja invisible. Por un instante, dudó, pero no por pena, por reflexión. No quería tocar a inocentes, pero no iba a permitir que el padre de esa niña siguiera destruyendo vidas con impunidad. A la noche siguiente, Gabriel condujo hasta cerca de la casa de Charles. Aparcó a unas cuantas manzanas de distancia, caminó a pie, observando los patrones del vecindario. Era un lugar tranquilo. Vallas blancas, balcones con macetas de flores, luces amarillentas en las ventanas. Una calma que contrastaba con el caos que ese hombre había causado días antes. Gabriel observaba en silencio. Medía distancias, trazaba rutas de escape. No había improvisación en aquel hombre. Todo en él era táctica. A la noche siguiente, volvió. Esta vez, entró. La puerta trasera de la casa no opuso resistencia. Con herramientas sencillas y discretas, abrió la cerradura como quien abre un cajón. La casa estaba parcialmente iluminada. Alguien cocinaba. Alguien hablaba en la sala. Gabriel se deslizó por el pasillo sin hacer ruido, con la respiración contenida, los ojos atentos. Entonces lo vio. Charles, sentado en el sofá, viendo la televisión como si fuera un ciudadano honesto que cumplía con su deber para con el mundo. Gabriel sacó el arma, apuntó y disparó, no para quitarle la vida, sino para quitarle el suelo. El disparo alcanzó la pierna de Charles. El grito fue inmediato. La familia corrió. La esposa gritó pidiendo ayuda. La hija lloraba, sin entender nada. Pero Gabriel no estaba allí por la familia. Estaba allí por el hombre que se burló de su dolor, que quemó su memoria ante todos, que lo esposó 2 veces y se rió de su impotencia. En pocos segundos, Charles estaba en el suelo, inmovilizado, con los ojos muy abiertos y el orgullo destrozado. Gabriel se acercó lentamente. No dijo nada, solo lo miró. La mirada de Gabriel era más cortante que cualquier palabra que pudiera decirse, porque allí estaba la presencia de alguien que no necesitaba justificar lo que hacía, alguien que lo había perdido todo y, por lo tanto, ya no temía nada. En silencio, Gabriel cargó a Charles hasta el coche, amordazado, cojeando, herido. El policía fue colocado en el asiento trasero, como Gabriel semanas antes. El trayecto fue largo, un recorrido intencionadamente doloroso. Gabriel quería que Charles sintiera la misma inseguridad, la misma incomodidad, la misma desesperación de no saber a dónde lo llevaban. Pero, contrariamente a lo que todos podían esperar, Gabriel no lo llevó a un galpón ni a un escondite secreto. Lo llevó a un lugar desierto. Detuvo el coche y salió. Caminó hasta el maletero, respiró hondo y reflexionó. Cuando volvió al coche, Charles ya no estaba allí. El policía, aunque herido, había conseguido saltar del vehículo en marcha unos minutos antes. Rodó por el asfalto y se arrastró hasta la acera. El impacto lo dejó inconsciente, pero un grupo de vecinos lo vio y llamó a los servicios de emergencia. Gabriel no volvió, no lo buscó, no le importó, porque en ese momento él ya estaba en otro lugar, mental, emocional y estratégicamente. El juego había cambiado, y Charles, aunque vivo, ahora llevaba dentro el miedo. Un miedo que Gabriel conocía bien. El miedo de saber que, en cualquier momento, lo inesperado puede volver. Y que esta vez no vendrá a avisar. Para Gabriel, la venganza no se trataba de destruir, se trataba de equilibrar, de devolver el peso, de hacer que quien siempre se había sentido intocable aprendiera a mirar por encima del hombro. Y en ese silencio, en la oscura carretera de Miami, mientras desaparecía entre las luces de la ciudad,
Lo entendió. La guerra ahora era personal. No gritaba. El miedo ya lo había silenciado. El dolor físico era intenso, pero no era eso lo que lo dominaba. Lo que paralizaba a Charles era el peso de la humillación. Por primera vez en años, estaba del otro lado, el lado que despreciaba, el lado donde la dignidad depende de la buena voluntad de otro hombre, el lado donde no se tiene el control. Charles, acostumbrado a intimidar, a imponer, a presionar, ahora era solo una presencia desarmada dentro de un coche, conducido por alguien a quien creía derrotado. Pero allí, en el fondo del asiento, sintiendo el motor vibrar bajo sus pies, empezó a darse cuenta de que había subestimado al hombre equivocado. El trayecto duró casi media hora. Gabriel no hablaba, pero cada uno de sus movimientos era preciso. No necesitaba palabras para imponer la tensión que dominaba el ambiente. Y Charles sentía cada curva como un presagio. Sabía que algo estaba por venir, pero no sabía qué. Y tal vez eso era aún peor que cualquier amenaza directa. El coche se detuvo en un tramo desierto de la carretera costera. Delante, solo había vegetación alta y el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas. Era un lugar fuera del radar, sin testigos, sin cámaras. Gabriel apagó el motor, abrió la puerta y se dirigió al maletero. Charles, con la pierna herida, intentó levantarse, pero el dolor le impedía moverse con agilidad. El sudor le corría por la frente y respiraba con dificultad. Sabía que no tenía tiempo. Sabía que, si iba a actuar, tenía que ser allí, en ese momento, aunque no tuviera fuerzas ni estrategia. Cuando Gabriel regresó por el lado del coche, sus pasos eran tranquilos. Nada en él denotaba prisa o vacilación, pero en su mirada había algo diferente, una ausencia, una especie de distanciamiento emocional que dejaba claro que ya no estaba tratando de demostrar nada, solo hacía lo que creía necesario. No era un impulso, era una sentencia, era una consecuencia, y fue en ese intervalo, entre la apertura de la puerta trasera y el gesto de Gabriel al acercarse, cuando Charles hizo lo impensable. En un acto desesperado, abrió la puerta con violencia y se lanzó fuera del coche, rodando torpemente por el arcén. El impacto con el suelo fue brutal. Se dislocó el hombro, la pierna herida le latía con una intensidad absurda, y la cara se arrastró por el asfalto, arrancándose trozos de piel. Pero no se detuvo. Ignoró el dolor. Usó los brazos como palanca, y se arrastró por la carretera con la urgencia de quien sabe que, si se queda, no tendrá una segunda oportunidad. Gabriel oyó el ruido, corrió hacia la puerta abierta y vio la silueta de Charles desapareciendo entre la maleza junto a la carretera. No corrió tras él. Se quedó quieto un instante, observando el rastro que dejaba el cuerpo al arrastrarse. Luego miró al cielo, respiró hondo y volvió al coche. Charles había escapado. Sí, pero no había salido ileso. Y lo que Gabriel quería no era exactamente que desapareciera del mapa, sino que cargara con el miedo como Gabriel cargaba con la vergüenza. Mientras Charles se arrastraba por la vegetación, tragando hojas y polvo, su mente se debatía entre dos extremos, la supervivencia y la desesperación. Cada paso era una explosión de dolor. La pierna le sangraba, la cara le ardía, los brazos le temblaban. Pero lo que más le dolía no era físico, era el orgullo. Por primera vez en su vida adulta se veía reducido a eso. Un hombre indefenso, expuesto, abandonado. Irónicamente, ante el mismo tipo de abandono que él había causado a otros. No sabía exactamente cuánto tiempo pasó hasta que vio luces en la distancia. Intentó levantar el brazo, pero cayó. Una pareja que pasaba por la carretera detuvo el coche y corrió hacia él. Gritaron pidiendo ayuda y llamaron a la policía. Charles no podía responder, solo movía la cabeza y gemía en voz baja. Sus ojos suplicaban ayuda, y allí, en esa acera sucia, con el cuerpo tendido y la ropa rasgada, comenzó a comprender que tal vez nunca más sería visto de la misma manera, ni por su familia, ni por la corporación, ni por sí mismo. Horas más tarde, fue trasladado al hospital bajo vigilancia. Su nombre circuló discretamente entre sus compañeros. Algunos decían que había sido víctima de un asalto, otros que había sufrido un intento de secuestro. Pero nadie decía abiertamente lo que todos sospechaban, que tenía que ver con lo que había pasado semanas antes. Y la verdad, como siempre, era un fantasma que rondaba sin ser nombrado. Esa noche, en el hospital, Charles miró el techo de la habitación oscura, con el brazo enyesado, la pierna inmovilizada, y la mente dando vueltas en círculos. La cara de Gabriel no se borraba de su memoria,
Esa expresión firme, silenciosa, imperturbable, era el tipo de imagen que no se borra. Y en ese instante lo entendió. Había tocado a un hombre que conocía el dolor, pero que ahora conocía algo más fuerte, el límite. Charles había escapado, sí, pero su huida no era una victoria. Era el comienzo de una cicatriz que no tendría tiempo de curar. No sabía dónde, ni cuándo, ni cómo, pero sabía que aquello aún no había terminado. Tras la huida de Charles, Gabriel no regresó a casa inmediatamente. Aparcó el coche en un mirador junto al mar, apagó el motor y se quedó allí, envuelto en el silencio que lo rodeaba, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. La noche aún era oscura, pero el cielo comenzaba a anunciar los primeros signos de un nuevo día. El horizonte se disolvía lentamente, y la línea entre el cielo y el mar se hacía cada vez más tenue. Era un escenario demasiado tranquilo para la inquietud que ardía en su interior. Charles había escapado. Herido, sí. Humillado, sin duda, pero aún respiraba, aún andaba por ahí, llevando una placa que, para Gabriel, ahora simbolizaba no la autoridad, sino la impunidad. Aún así, a pesar de la rabia que latía en cada centímetro de su cuerpo, Gabriel respiró hondo y tomó una decisión. Antes de cruzar la línea de forma definitiva, le daría otra oportunidad al sistema. Una más. Solo una. Todavía creía que, con pruebas, con la verdad al descubierto, se podría hacer justicia por los medios correctos. En los días siguientes, Gabriel volvió a su modo operativo. Su entrenamiento, su experiencia y su frialdad estratégica entraron en escena. Reunió pruebas, no solo imágenes. Consiguió grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle, donde había sido agredido por primera vez. Extractos de las llamadas de radio del coche patrulla de Charles, declaraciones de testigos presenciales que habían grabado parte del abordaje en sus teléfonos móviles. También consiguió acceso a archivos confidenciales sobre la conducta anterior de Charles y su equipo, registros internos que demostraban un patrón de comportamiento violento, especialmente contra hombres negros. Fue meticuloso. Cada prueba fue catalogada, organizada y presentada de manera irrefutable. Envió todo directamente a la oficina del inspector general. Exigió que el caso fuera analizado fuera del estado de Florida, solicitando jurisdicción federal para evitar cualquier tipo de connivencia local. Sus abogados, de reputación impecable, quedaron impresionados con el peso de las pruebas. La narrativa construida por Gabriel era sólida, irrefutable, cargada de documentación y coherencia. Un caso como ese, en cualquier tribunal serio, terminaría en la exoneración inmediata, la pérdida del cargo y un proceso penal contra los implicados. Pero lo que Gabriel aún no sabía, o tal vez no quería creer, es que la justicia, cuando se ve afectada por los intereses adecuados, se retuerce hasta convertirse en una farsa. El caso fue aceptado. Se fijó la fecha de la audiencia. Se designó a un juez veterano, conocido por su postura rígida y su apego a las normas, al menos sobre el papel. Gabriel observaba todo con cautela. No se dejó engañar por la formalidad del proceso. Sabía que, hasta que se leyera la sentencia, nada estaba garantizado. Pero, en el fondo, aún guardaba una chispa de esperanza. La esperanza de que, incluso en un sistema enfermo, todavía hubiera espacio para un juicio justo. El día de la audiencia, Gabriel se vistió con un traje oscuro y discreto, el mismo que usaba en ocasiones solemnes. Estaba sereno, pero no frágil. Daniela no fue. Andrea tampoco. Él les pidió que se quedaran en casa. Lo último que quería era ver a su hija dentro de una sala donde la verdad tendría que disputar espacio con la mentira. La sala del tribunal era amplia, de mármol pulido, con bancos de madera alineados y ventiladores en el techo que giraban con una lentitud hipnótica. El fiscal presentó las pruebas con precisión, mostró los vídeos, leyó los informes, mostró los dictámenes. Era un desfile de pruebas que, con cada minuto que pasaba, hacía más absurdo el hecho de que Gabriel hubiera sido detenido, humillado y condenado por los medios de comunicación locales como si fuera un delincuente común. Charles estaba presente, pero con la cabeza gacha. El disparo en la pierna todavía le hacía cojear. Su expresión era tensa, pero su mirada, en algunos momentos, se cruzaba con la de Gabriel, y allí, en ese breve contacto visual, había algo extraño, algo que Gabriel solo entendería más tarde. La defensa de Charles, por otro lado, era frágil. Se basaba en distorsiones, omisiones
intentos desesperados de desviar la atención de lo que realmente había sucedido. Alegaron que Gabriel había reaccionado a la detención, que había sido agresivo, que su actitud había puesto en peligro a los policías. Dijeron que el accidente con el coche patrulla días después había sido intencionado, que había intentado intimidar a los agentes con su posición de poder. Y, en un último acto de distorsión, alegaron que Gabriel había destrozado su propio coche en un arrebato emocional, intentando incriminar a los agentes. Por absurdo que pareciera el argumento, algo comenzó a incomodar a Gabriel. El juez escuchaba, sí, pero no reaccionaba. No hacía preguntas, no interrumpía. Y cuando se presentaban las pruebas más importantes, solo tomaba notas, sin mover una ceja. Eso encendió una alarma interna. Gabriel ya había estado en salas como aquella. Sabía leer los gestos, las pausas, las microexpresiones. Y el silencio del juez ya no parecía imparcial. Parecía acordado. Cuando se leyó la sentencia, el mundo se congeló. Gabriel fue condenado a pagar una multa de $100,000 por daños a la propiedad pública y por poner en peligro la integridad de los agentes durante una intervención. Y, lo que es peor, fue condenado a 8 meses de prisión por obstrucción a la justicia y desacato a la autoridad. El juez leyó las palabras con la calma de quien cumple una rutina. No una decisión, no hubo drama, no hubo vacilación. Solo hubo el ritual burocrático de la mentira disfrazada de legalidad. Gabriel no gritó, no protestó, solo cerró los ojos durante unos segundos y respiró hondo. Afuera, la prensa esperaba una reacción, pero él no la dio. Sabía que allí, dentro de esa sala, había perdido más que la libertad, había perdido la fe. No en la justicia en sí, sino en la idea de que la verdad siempre vence. Horas más tarde, mientras lo escoltaban, Daniela lo vio esposado una vez más. Tenía los ojos llenos, pero no de asombro. Eran los ojos de alguien que ya lo sabía. De alguien que había intentado avisar. Andrea no quiso ver a su padre en ese estado. Prefirió quedarse en casa. Cuando él la llamó antes de que se lo llevaran, ella no quiso hablar. Y eso dolió más que la sentencia. Gabriel, dentro del coche que lo llevaba a cumplir una pena absurda, miró al horizonte y comprendió, de una vez por todas, que había cruzado el punto de no retorno. Ya no se trataba de lo que había sufrido, se trataba de en lo que se convertiría, porque las pruebas, aunque evidentes, fueron ignoradas. Y la farsa fue escrita con sello oficial. Las puertas se cerraron detrás de Gabriel por tercera vez. Pero ahora no había esperanza de que se abrieran pronto. Era una prisión de seguridad media en el interior de Florida. Un lugar olvidado en los mapas, donde los pasillos resonaban con recuerdos que nadie quería llevar consigo. El hormigón era frío, los barrotes chirriaban lentamente y el tiempo parecía moverse a otro ritmo allí dentro, más lento, más pesado, más cruel. Cuando la celda se cerró, el oficial ni siquiera lo miró a los ojos. Simplemente giró la llave y siguió adelante, como si estuviera cerrando un compartimento vacío. Pero ese espacio ahora albergaba a un hombre que, aunque vencido por una justicia corrupta, estaba más consciente que nunca. Gabriel se sentó en un rincón de la celda, apoyó los codos sobre las rodillas y miró la pared de cemento frente a él. Por fuera, no mostraba nada, pero por dentro, todo ardía. Ya no era rebelión. Había pasado esa fase. Lo que ardía ahora era su conciencia, la absoluta certeza de que el sistema al que había dedicado su vida, años de disciplina, entrenamiento, noches sin dormir, decisiones cargadas de responsabilidad, le había dado la espalda. Y no por error, sino por conveniencia, porque se había vuelto incómodo, porque era la prueba viviente de que un hombre negro, incluso con méritos y uniforme, podía ser descartado sin ceremonias cuando amenazaba las estructuras establecidas. Los primeros días fueron silenciosos. Gabriel evitaba el contacto con los demás reclusos, no por arrogancia, sino por estrategia. Observaba, escuchaba, medía. Sabía que en ese ambiente, la prisa por mostrarse fuerte era el atajo más corto para ser puesto a prueba. Y él no tenía que demostrar nada a nadie. Era un extraño allí. Diferente. Su postura, su presencia, la forma en que mantenía los hombros rectos y los ojos atentos llamaban la atención. Algunos presos cuchicheaban, otros simplemente lo respetaban por lo que transmitía. Un hombre que no estaba allí por debilidad,
sino por algo más profundo. Los días tenían un ritmo cruel. El despertador de la prisión sonaba antes de que saliera el sol. La rutina era mecánica, impersonal. Café flojo, horas en el patio, comidas insípidas, largos períodos en la celda. Cada minuto, Gabriel sentía el intento del sistema por quebrarlo, por moldearlo al entorno, por reducirlo a una pieza olvidada de un juego en el que nunca quiso participar. Pero en lugar de rendirse, comenzó a transformar ese lugar en un campo de reflexión. En la celda, Gabriel comenzó a escribir nuevamente. Tomó un cuaderno sencillo, de hojas amarillas y tapa blanda. En él, no solo tomaba notas, construyó un diario detallado, un mapa emocional, psicológico y estratégico de todo lo que había vivido. Describía con exactitud las palabras del juicio, los rostros de los policías, los pasillos de la comisaría, los sonidos de la celda. Más que escribir, estaba estructurando un proyecto, porque allí, dentro de ese espacio limitado, su mente seguía libre. Y dentro de ella, él era de nuevo el comandante. Con el paso de las semanas, empezó a interactuar con otros presos, no con todos, solo con aquellos que parecían escuchar más que hablar. Descubrió historias de injusticia, relatos similares al suyo, versiones diferentes de la misma estructura podrida. Gabriel escuchaba en silencio, como quien colecciona piezas sueltas de un rompecabezas que lleva mucho tiempo intentando armar. Poco a poco, la prisión dejó de ser solo un castigo y comenzó a convertirse en una biblioteca viviente de fallas institucionales. Allí, entre hombres olvidados por la sociedad, Gabriel encontraba partes de la verdad que los tribunales se negaban a ver. Pero el tiempo cobraba su precio. No había consuelo en esa celda. Las noches eran largas y las pesadillas insistían en volver. De vez en cuando, soñaba con Andrea, parada en la puerta de la casa, viendo cómo esposaban a su padre. Otras veces, veía a Daniela gritando, con los ojos llenos de miedo, sin poder alcanzarlo. Se despertaba sudando, jadeando, mirando al techo con rabia por seguir cargando con esas imágenes. Y era en esos momentos cuando la voluntad de rendirse se acercaba, sigilosa, seductora. Pero Gabriel no cedía, porque, aunque estaba cansado, aunque estaba frustrado, había algo que lo mantenía en pie. La certeza de que ya no luchaba solo por él. Se había convertido en un símbolo, sin quererlo, y los símbolos no tienen derecho a flaquear en silencio. Una noche, mientras caminaba por el patio con la mirada fija en el cielo sin estrellas, uno de los presos se le acercó. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo, una cicatriz en el cuello y la mirada cansada. Se detuvo junto a Gabriel y le dijo sin rodeos: «Hay cosas que solo se aprenden aquí dentro. Y hay cosas que solo quien lo ha tenido todo puede entender cuando lo pierde». Gabriel no respondió. Solo asintió con la cabeza, porque sabía que esas palabras, sencillas y crudas, tenían el mismo peso que él sentía. Eso era, no solo lo habían encarcelado, lo habían vaciado. Y ahora, cada día en la celda, era un proceso de reconstrucción, no desde cero, sino a partir de lo que quedaba. La noticia de que Charles se había recuperado no tardó en llegarle. Algunos guardias lo comentaban, discretamente, pero lo suficiente. Decían que había vuelto al servicio, aún cojeando, pero protegido, que habían silenciado la historia, y que todo lo que Gabriel intentaba denunciar ahora se consideraba el delirio de un hombre resentido. Eso le dolió, no porque Charles estuviera libre, sino porque el sistema había decidido ignorar la verdad una vez más, como si todo lo que Gabriel había vivido fuera solo una anotación errónea en una hoja de papel, pero no lo era. Y él lo sabía, y fue entonces cuando Gabriel trazó una nueva línea en su mente. A partir de ese momento, no intentaría convencer a nadie de su verdad. No buscaría más reconocimiento. No escribiría más discursos para tribunales sordos. Saliría de esa prisión, y cuando lo hiciera, no volvería como un hombre traicionado. Volvería como artífice de su propio ajuste de cuentas. Porque lo que le habían hecho no solo merecía respuestas, merecía equilibrio. Y el equilibrio, en ese momento, no vendría de sentencias. Vendría de decisiones. Gabriel se levantaba todos los días como quien se prepara para algo más grande. Ejercitaba el cuerpo en el patio. Entrenaba la mente con disciplina. Reorganizaba el plan en su cabeza. Sabía que no habría perdón ni arrepentimiento por venir. Sabía que lo que haría después de esa celda lo cambiaría todo, incluso a él mismo.
pero estaba dispuesto, porque después de perderlo todo, lo que queda no es desesperación, es concentración. Y con ese enfoque, al final del 6º mes, Gabriel miró por última vez las paredes de la celda que lo aprisionaban y se prometió a sí mismo: nunca más sería capturado por el mismo error. La próxima vez, no habría lugar para la inocencia. Cuando se abrieron las puertas de la prisión al final del 6º mes, no había nadie esperando a Gabriel. Ninguna pancarta de bienvenida, ningún abrazo reconfortante, ninguna palabra de aliento. El viento frío que atravesaba la mañana de hormigón era su única compañía. Era como si el mundo exterior hubiera seguido sin él, y en cierto modo, así era. La ciudad lo ignoraba, la justicia lo había olvidado, y los rostros que antes lo saludaban con respeto, ahora apartaban la mirada cuando pasaba. Pero a Gabriel no le molestaba el vacío. Se había acostumbrado a la ausencia. Aprendió a caminar solo, a respirar hondo cuando todo a su alrededor parecía pesar el doble, a hacer del silencio un campo fértil para la estrategia. Salió de la cárcel con algo que muchos reclusos pierden para siempre: un objetivo. No era venganza en el sentido estricto de la palabra. No era la rabia lo que le hacía seguir adelante. Era una convicción fría, forjada con tiempo, dolor y repetición. No quería causar sufrimiento por el sufrimiento. Gabriel quería devolverle a Charles la misma sensación de impotencia que había experimentado en cada uno de aquellos días de injusticia. Y eso solo sería posible de una manera: atacando lo que Charles más apreciaba. No su cargo, no su prestigio, sino a su hija, Layla. Gabriel había leído sobre ella en los periódicos locales. Sabía su nombre, su edad. Había visto fotos antiguas. Sabía que asistía a una escuela privada a pocos kilómetros de la casa donde vivían. Una niña con el pelo recogido en delicadas trenzas, una sonrisa tímida y una mochila siempre colorida. No era culpa suya, y Gabriel lo sabía, pero ella no era el objetivo, sino el vínculo que representaba, porque cuando todo falla, cuando la justicia calla, cuando el mundo entero se acobarda, solo queda golpear donde más teme el otro. Queda hacerle sentir lo que es vivir bajo una amenaza constante. Durante semanas, Gabriel planeó cada paso con la misma precisión que empleaba en operaciones militares. La rutina de la niña, los horarios, los conductores, los guardias de seguridad, o mejor dicho, la ausencia de estos. Charles, tal vez por arrogancia o por exceso de confianza en su propio prestigio, no vigilaba mucho a su hija. Era como si creyera que nadie se atrevería jamás a cruzar esa línea. Y fue precisamente por eso que Gabriel la cruzó. No por desesperación, sino por estrategia, porque sabía que era la única manera de desmontar a un hombre que se creía intocable. El día señalado, Gabriel llegó temprano. Estaba aparcado a 2 manzanas del colegio. Las lunas tintadas del coche impedían cualquier contacto visual. Lo observaba todo: los padres llegando, los empleados abriendo las puertas, las sonrisas de los niños cruzando el patio. El mundo seguía su curso, ajeno a lo que él estaba preparando. Cuando Layla salió por la puerta lateral dirigiéndose hacia el coche del colegio, Gabriel entró en acción. Un hombre se le acercó, parte del equipo que había contratado para esta operación. Un disfraz, una distracción, un gesto ensayado. En cuestión de segundos, Layla fue conducida con delicadeza y precisión hasta el coche de Gabriel. No lloraba, no gritaba, solo preguntaba, confundida, quién era ese hombre y por qué estaba allí. Gabriel no la trató con frialdad, no la asustó, no usó la violencia. Se sentó en el asiento del conductor, miró por el retrovisor y le dijo con calma: estás a salvo. Solo pasarás un tiempo conmigo. Después volverás a casa. Layla, aunque asustada, sintió algo extraño en aquel hombre. No parecía un monstruo. No era agresivo, ni tenía esa mirada de quien disfruta causando miedo. Ella se limitó a callarse. Se encogió en el asiento y se quedó en silencio. El coche siguió por las calles de la ciudad hasta salir del perímetro urbano. Gabriel la llevó a una casa sencilla, alquilada a nombre de otra persona, fuera del radar, donde no llegaba ninguna cámara de seguridad. Allí, la niña recibió comida, una cama, juguetes, papel y lápices de colores, todo calculado para que el trauma fuera mínimo. Porque Gabriel no quería destruir la infancia de la niña. Solo quería que Charles supiera, de una vez por todas, lo que significaba perder el control de su propia vida. Mientras tanto, el caos se instalaba en la casa del policía. La ausencia de Layla se notó en cuestión de minutos.
Comenzaron las llamadas. La escuela avisó. Se llamó a la policía. Se interrogó a los vecinos. Pero nadie sabía nada. Ni rastro, ni grabación, ni pista concreta. Y entonces, en plena madrugada, Charles recibió la llamada. Gabriel no utilizó intermediarios. Llamó directamente. Su voz sonaba serena, estable, como si estuviera hablando del tiempo. Tengo a tu hija. Está bien, pero si quieres volver a verla, transfiéreme $350,000. Ni un centavo menos. Y rápido. Al otro lado de la línea, Charles se quedó paralizado. La amenaza no estaba dicha con ira. No había gritos, ni prisa. Era una sentencia. Y Charles, por primera vez, se sintió como Gabriel se había sentido meses antes. Impotente, sin suelo bajo los pies, con la vida en manos de otro. El reloj corría. Intentó negociar, suplicar, racionalizar, pero Gabriel colgó. El mensaje estaba claro. El reloj seguía corriendo. Durante los 2 días siguientes, Charles recorrió bancos, llamó a sus contactos, pidió préstamos, moviló fondos que antes eran intocables, y al final transfirió el dinero, sin garantías, sin saber si sería suficiente. Hizo lo que Gabriel había hecho al salir del coche por primera vez. Confió en que no reaccionar era la única forma de proteger a quien amaba. Horas más tarde, Layla fue encontrada en una plaza del centro de Miami, sentada en un banco, con una botella de agua y una nota. Ella pasó por lo mismo que mi hija. La diferencia es que tú tuviste elección. Charles corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, lloró. Le pidió perdón sin saber exactamente por qué. Layla, confundida, no hablaba mucho. Solo decía que el hombre era callado, pero que no era malo, y eso, más que nada, desarmó a Charles por dentro. Había perdido. A pesar de tener a su hija de vuelta, a pesar de tener el dinero, a pesar de estar de pie, había perdido. Porque ahora conocía el miedo, el mismo que había sembrado en los demás, y sabía que, de alguna manera, aquello aún no había terminado. Charles llevó a su hija a casa, y por recomendación médica y psicológica, se quedó a su lado durante 2 días enteros, sin salir. Canceló sus compromisos. Apagó el móvil durante horas. Lo que había experimentado superaba cualquier medida. No era solo el dolor de la pérdida temporal. Era la destrucción del mito del control absoluto. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba no tener ningún poder sobre el destino. Tener a alguien a quien amaba profundamente en manos de otro hombre, sin saber qué pasaría en el siguiente minuto. Y esa sensación corrosiva, quedó grabada en cada célula de su cuerpo. Pero Charles también era un hombre de instinto y supervivencia. Y después de las lágrimas, el abrazo y el regreso de su hija a la seguridad del hogar, algo en él cambió. No se dejaría vencer. Era la regla que siempre había seguido. Podía haber perdido momentáneamente, pero ahora tenía que contraatacar. No con impulsos como antes, sino con método. El teléfono sonó a la tarde siguiente. Era un contacto interno, alguien del sector de inteligencia tecnológica de la policía. La llamada que Gabriel había utilizado en la negociación había dejado rastros. No directamente. Gabriel era cuidadoso. Utilizaba teléfonos desechables y sistemas encriptados. Pero se le escapó un detalle. La triangulación de la señal. Una breve superposición de redes celulares indicaba que la llamada provenía de una zona industrial abandonada al norte de la ciudad. Charles no lo pensó 2 veces. Formó un equipo, solicitó apoyo táctico y por primera vez en mucho tiempo se preparó para actuar como parte de la fuerza y no como símbolo de ella. 30 hombres fueron asignados a la misión. Algunos solo conocían parte de la historia, otros entendían exactamente lo que estaba en juego. Se posicionaron helicópteros fuera del perímetro visual. Los vehículos se acercaron en silencio, con los motores apagados a una buena distancia del objetivo. Era una fábrica abandonada, rodeada de vegetación y estructuras de hierro oxidado. Una zona olvidada, invisible para la vida cotidiana de la ciudad. El tipo de lugar donde suceden cosas sin que nadie lo vea. Pero Charles no lo sabía todo. Esperaba encontrar a Gabriel solo, tal vez con 2 o 3 aliados. Lo que no imaginaba era que Gabriel había previsto ese movimiento días antes. Sabía que, al tocar a la hija de Charles, aunque fuera de forma calculada, se activaría un rastreo. Contaba con ello. Porque el plan mayor no era solo devolverle lo que había sufrido, sino desestabilizar por completo la estructura de seguridad que le había fallado. Era demostrar que su inteligencia, su red de contactos y su capacidad táctica
seguían intactas. Cuando los equipos policiales rodearon el almacén y avanzaron con cautela, se llevaron una sorpresa. Gabriel no estaba solo. 20 hombres, todos militares de alto rango, veteranos, leales a él, estaban posicionados en puntos estratégicos. Hombres que le debían no solo respeto, sino gratitud. Algunos le debían la vida. La mayoría, el sentido de su vida. Eran hombres entrenados para actuar sin vacilar, que habían dejado atrás el uniforme oficial, pero mantenían el honor en su pecho. El primer disparo fue una alarma. No alcanzó a nadie, solo fue un aviso. La tensión en el aire se condensó. La tropa policial, sorprendida, retrocedió. Charles, al recibir el comunicado por radio, comprendió que la situación iba más allá de lo que había imaginado. Ya no era una operación. Era un enfrentamiento entre mundos. El Estado, por un lado, la revuelta organizada, por el otro. Y en el centro, un hombre que había sido rechazado por las estructuras que antes lo veneraban. Comenzaron los disparos. No era una guerra abierta, sino un enfrentamiento controlado, estratégico. Gabriel no quería bajas, pero no aceptaría ser capturado. Cada movimiento era disciplinado. Él comandaba con gestos, miradas, señales. Las tropas respondían como una extensión de su propia mente. Charles intentó negociar, enviar intermediarios. Pero no hubo diálogo. Gabriel ya había dejado claro con el secuestro que solo hablaría en su propio idioma. La acción. Durante más de 40 minutos, la tierra tembló con los sonidos de la batalla. Hubo hombres heridos. Algunos retrocedieron. Otros, decididos, siguieron adelante. Pero el punto de inflexión no vino de fuera, sino de dentro. Gabriel, que monitoreaba las comunicaciones por radio, percibió una brecha en el flanco este. Era la oportunidad de escapar con su equipo. Envió las señales. En silencio, uno por uno. Los hombres comenzaron a retroceder por los senderos secundarios. Caminos que conocían, camuflados por la vegetación, conducían a un punto de fuga preparado días antes con suministros, vehículos ligeros y rutas alternativas. Cuando las fuerzas oficiales se dieron cuenta, ya era tarde. Irrumpieron en el centro de la finca y solo encontraron armas vacías, huellas y cámaras de vigilancia que seguían grabando. Gabriel ya estaba a kilómetros de allí. 20 hombres, ninguno quedó atrás. La operación de retirada se había preparado con precisión. Tras el enfrentamiento armado en la finca, Gabriel se dirigió a un punto secundario, donde se reuniría con Daniela y Andrea, ambas escoltadas por militares de confianza, que las habían sacado discretamente de Chicago, con documentos nuevos, rutas seguras y protección reforzada. No quería que se involucraran de nuevo, pero Daniela fue categórica en el mensaje que dejó a los hombres que la encontraron. Si él se va, nosotras vamos con él. Y así fue. El viaje hacia el sur del estado fue silencioso, calculado y cauteloso. El grupo siguió por carreteras no oficiales, desviándose de los peajes, pasando por pequeños pueblos, comprando combustible con dinero en efectivo y evitando cualquier uso de dispositivos electrónicos que pudieran generar señal. Era un tipo de operación que solo se puede llevar a cabo con preparación, pero también con convicción. Y Gabriel, ahora más que nunca, tenía ambas cosas. Al llegar al punto de embarque, una playa aislada entre manglares y acantilados naturales, encontraron el barco ya esperando, con el motor apagado, parcialmente cubierto por hojas y redes de pesca. El capitán era un viejo conocido de sus tiempos de operaciones marítimas, un hombre que le debía a Gabriel más de lo que una deuda podía pagar. Al ver acercarse a la familia, solo hizo un gesto con la cabeza, ningún saludo, ninguna pregunta. Allí, el silencio era también un pacto. El embarque fue rápido. Había pocas maletas, solo lo esencial. Gabriel llevaba una mochila con documentos, mapas y anotaciones. Daniela trajo fotos de familia, ropa básica, un libro de Andrea y un colgante que le había dado su madre. Andrea, con la mirada fija, sostenía una pequeña cámara desechable, un regalo de su padre antes de que todo sucediera. Nada más, nada menos. Era lo necesario para empezar de nuevo, o al menos para sobrevivir a lo que estaba por venir. Cuando arrancó el motor del barco, un sonido grave rompió el silencio de la madrugada. El agua, inicialmente tranquila, comenzó a moverse con más fuerza. El barco avanzó entre las olas bajas, dejando atrás la delgada línea de tierra firme que, hasta unas horas antes, era el centro de todo. Ninguno de los tres miró atrás, no por descuido, sino por elección. Hay cosas que, cuando se rompen,
no merecen reverencia. Las primeras horas en el mar fueron de tensión contenida. La costa americana fue desapareciendo poco a poco, tragada por la oscuridad, como un pasado que se niega a ser recordado. Gabriel permanecía de pie, junto al capitán, con la mirada fija en el horizonte. No era un hombre en fuga desesperada, era un líder en transición. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que dejaba atrás no era solo un país, era un nombre, una identidad, una vida construida con honor, pero destrozada por la perversidad de quienes se creen por encima de las consecuencias. Daniela, por su parte, observaba a su marido con una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que había cruzado un límite interno. Sabía que nunca volvería a ser el hombre que se había marchado con ella a Miami meses atrás, buscando solo descansar. Andrea dormía acurrucada junto a su madre, pero su sueño era inquieto. Un sueño interrumpido por sobresaltos y suspiros. El tipo de sueño que no descansa, solo espera a que amanezca para saber si aún se está a salvo. El barco siguió navegando hasta llegar a aguas internacionales. Allí les esperaba un segundo contacto. Un velero robusto, más lento, pero mejor equipado para largas travesías. Se hizo la transición. La familia embarcó y, tras unas breves palabras entre Gabriel y el nuevo comandante, el barco puso rumbo al sur, con destino a México. Desde allí, un segundo traslado los llevaría a Brasil, país donde Gabriel mantenía contactos desde sus tiempos de formación internacional. Un refugio temporal. Pero, para quien lo había perdido todo, temporal era suficiente. Durante el viaje, los días transcurrieron lentamente. El mar era una inmensidad silenciosa, un espejo de los pensamientos que cada uno llevaba consigo. Gabriel pasaba horas en la cubierta, observando la nada, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir el peso de todo. No lloraba, no temblaba, pero dentro de él, los recuerdos se reordenaban, las voces del pasado se mezclaban con estrategias futuras, y la imagen de Charles volvía constantemente a su mente. El hombre que había destruido su paz ahora había sido desestabilizado en todos los sentidos. Pero Gabriel lo sabía. Aún no era suficiente. No solo quería ver sufrir a Charles, quería desestructurar todo lo que lo protegía. Porque Charles era solo un síntoma. El verdadero problema era la estructura, aquella que aplaudía los abusos cuando el uniforme ocultaba el rostro de quien los cometía. Y fue durante una noche en el mar, bajo un cielo salpicado de estrellas y una luna alta como un faro, cuando Gabriel habló con Daniela. Ella se sentó a su lado, envuelta en un abrigo grueso, con el pelo suelto ondeando al viento. ¿Vas a volver allí?, preguntó ella, más como una constatación que como una duda. Gabriel tardó en responder. Luego, solo dijo, no como antes, no con el mismo nombre, pero sí, voy a terminar lo que empecé. Daniela lo miró durante unos segundos y asintió. Ella lo sabía. El hombre con el que se había casado ya no existía de la misma manera. Pero lo que había nacido en su lugar no era destructivo. Era necesario. Porque cuando la justicia falla en proteger a los justos, le da al dolor un nuevo propósito. Y en ese velero, en medio de una travesía silenciosa, Gabriel se convertía por fin en algo más que lo que el sistema había intentado borrar. Una idea viva, una idea que, en tierra firme, volvería con más fuerza. Y no para pedir permiso. Brasil era un territorio conocido para Gabriel, aunque lejano en idioma y cultura. Había pasado por allí en entrenamientos tácticos, años antes, durante intercambios militares que buscaban acercar estrategias de combate e integración continental. Era un país donde aún mantenía vínculos discretos con oficiales retirados, excomandantes de misiones internacionales y unos pocos hombres cuya palabra aún valía más que cualquier sello institucional. Allí, lejos de los ojos estadounidenses, encontró el refugio necesario para montar lo que él llamaba, en su interior, justicia definitiva. La casa en la que se encontraban era sencilla, alejada de la zona urbana, rodeada de una espesa selva y bordeada por un pequeño río de aguas lentas. Era el tipo de lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde no llegaba el ruido de las ciudades, donde los fantasmas descansaban en silencio, pero donde los planes tomaban forma. Daniela, ahora más serena, intentaba construir una rutina con Andrea. La niña, aún marcada por los últimos meses, poco a poco volvía a hablar con más ligereza. Empezaba a dibujar de nuevo, esbozaba breves sonrisas y hacía preguntas sobre el mar, los árboles y los animales que encontraban por allí. Daniela,
con la sabiduría silenciosa de una mujer que ha visto demasiado, sabía que cada gesto de su hija era un paso de vuelta a la vida. Pero Gabriel estaba en otra frecuencia. Su cuerpo estaba allí, sus ojos, atentos, su comportamiento, tranquilo. Pero por dentro, había un torbellino contenido por la disciplina. Sabía que no podría vivir en paz mientras Charles siguiera respirando comodidad y protección. Más que eso, mientras representara una amenaza viva para la memoria de la justicia a la que Gabriel intentó servir. Ya no se trataba de orgullo herido, no se trataba de vanidad, se trataba de equilibrio, de restablecer un orden que las instituciones no supieron, o no quisieron, mantener. Y para eso, necesitaba desaparecer de la superficie. Para actuar con eficacia, necesitaba ser invisible. En la terraza de la casa, en una mañana bochornosa, Gabriel escribía en un ordenador desconectado. Los archivos estaban encriptados, los contactos, codificados. Allí, estaba montando la base de un plan que había estado gestando desde la cárcel. Analizaba cada detalle. Charles no podía simplemente desaparecer. Necesitaba ser aislado, sin gloria, sin reconocimiento, sin posibilidad de defenderse. Y lo más importante, sin público. El mundo no sabría lo que le había pasado. Sería borrado de la narrativa oficial, sin poder causar más estragos. Gabriel llamó a un viejo compañero, un hombre que había servido a su lado en las misiones más arriesgadas de la última década. Este amigo, hoy asesor cercano de un ministro de defensa latinoamericano, respondió a la llamada con el respeto que solo se reserva a quienes salvan vidas sin necesidad de aplausos. Gabriel fue directo, sin rodeos. Necesitaba 8 hombres, 8 operadores de élite, no soldados comunes, no mercenarios, sino hombres entrenados, silenciosos, leales, acostumbrados a hacer lo que hay que hacer sin preguntar por qué. La petición fue aceptada. 2 semanas después, los 8 llegaron. Fueron llevados a la casa en días diferentes, por rutas separadas, sin levantar sospechas. Hombres discretos, cada uno con la mirada cargada del peso de decisiones que cambian el curso de la historia. Reunidos en la sala de la casa, Gabriel los recibió como hermanos de armas. Dijo pocas palabras. Les explicó el objetivo: localizar, extraer y transportar a Charles a un lugar remoto del Caribe, una isla olvidada, sin bandera, sin diplomacia, donde quedaría aislado del mundo. No habría tribunal, no habría público. Solo habría ausencia. La misma ausencia que él causó cuando le quitó a Gabriel todo lo que era humano. Los hombres aceptaron. No por dinero, sino por lo que Gabriel representaba, por el símbolo en que se había convertido. No veían a un fugitivo, veían a un comandante que, traicionado por todo en lo que creía, decidió construir su propia estructura de reparación. En los días siguientes, el equipo fue enviado a Estados Unidos con identidades falsas. Se dividieron en parejas. Un grupo siguió los pasos de Charles, que ahora vivía con escolta, en una casa blindada, rodeada de alarmas y sistemas de vigilancia. Otro grupo rastreó los caminos de su rutina. Un tercer dúo se encargaba de la logística, preparar la extracción, el transporte marítimo, el abastecimiento y los refugios a lo largo del camino. Gabriel lo supervisaba todo desde la distancia, con la precisión de un maestro ante una sinfonía silenciosa. Y entonces, en una madrugada que parecía cualquier otra, Charles fue capturado. La operación duró menos de 10 minutos. Rápida, silenciosa, sin enfrentamientos. Los hombres entraron, neutralizaron a los guardias de seguridad con técnicas de contención no letales e inmovilizaron a Charles mientras aún dormía. Lo sedaron. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron al puerto, donde embarcaron inmediatamente. Ninguna cámara lo captó. No sonó ninguna sirena. Cuando amaneció, Charles ya no estaba en territorio estadounidense y nadie sabía a dónde había ido. 3 días después, se despertó en una celda de hormigón, rodeada de rejas sólidas, con una única ventana pequeña por donde soplaba el viento del mar. Afuera, palmeras agitadas, cielo azul y un horizonte que no prometía nada más que repetición. La isla era pequeña, olvidada, fuera de cualquier ruta comercial. No había señal de internet ni radio, solo provisiones mensuales dejadas por un equipo de apoyo que no hacía preguntas. Charles gritaba, pataleaba, intentaba entender, pero no había respuesta. Y poco a poco fue comprendiendo que ese era su nuevo mundo, sin pasado, sin futuro, sin público. Esa misma semana,
Gabriel recibió la confirmación de que todo se había completado con éxito. El mensaje era sencillo, sin firmas, sin celebraciones. Entrega realizada, sin pérdidas. Lugar sellado. Leyó la frase, como quien lee un epitafio silencioso. No sonrió. No celebró. Solo cerró el ordenador y se dirigió al patio, donde Andrea corría detrás de una cometa improvisada. Daniela lo observaba desde el porche, sosteniendo una taza de té. Se acercó a ellas, se sentó en el césped, y por primera vez en muchos meses, se permitió respirar profundamente. No era un suspiro de alivio, sino de cierre. Charles ya no existía para el mundo. Su ausencia sería un vacío que nadie llenaría. Y Gabriel, por fin, había cumplido lo que el sistema se negó a hacer: proteger la dignidad de los olvidados. En los días que siguieron a la caída de Charles, Gabriel no celebró, no se jactó. Mantuvo el silencio firme de quienes conocen el peso de sus decisiones. Pasaba las mañanas cuidando el jardín que rodeaba la casa. Ayudaba a Daniela en la cocina. Enseñaba a Andrea a nadar. Pequeños gestos, pequeños rituales, como si, al reconstruir la rutina, también estuviera reconstruyendo su propia identidad. No la de ministro, ni la de fugitivo, ni la de justiciero, sino la de hombre. Simplemente hombre. Daniela observaba todo con ojos atentos. Sabía que, aunque estaba presente, Gabriel cargaba capas a las que nadie tenía acceso. Capas de dolor que no podían ser expresadas en voz alta. No hacía preguntas. Sabía que hay dolores que se curan en silencio. Pero, a veces, se sentaba a su lado en la terraza y se quedaba allí, presente. Y eso era suficiente. Porque Gabriel no necesitaba explicaciones. Necesitaba raíces. Necesitaba a alguien que aún lo viera como era, no como se había convertido. Andrea, por su parte, crecía. Sus ojos, aunque todavía marcados por traumas antiguos, habían vuelto a brillar en algunos momentos, cuando leía sus libros, cuando corría por la playa, cuando le preguntaba a su padre por los lugares del mundo que él había conocido. Ella no hablaba de Miami, no hablaba de la comisaría, pero Gabriel lo veía. Cada vez que dudaba ante una sirena lejana, cada vez que agarraba con más fuerza la mano de su madre al ver un coche patrulla. Esas marcas no desaparecen, solo aprenden a vivir en silencio dentro de nosotros. Y eso era lo que Gabriel comprendía ahora, con más claridad que nunca. La verdadera justicia no era borrar el pasado, era encontrar una forma de seguir adelante con él intacto a sus espaldas. Era caminar sabiendo que algunas heridas no se curan, solo se integran al cuerpo, como cicatrices que ya no duelen, pero recuerdan. El mundo aún lo buscaba, su nombre aún circulaba en informes, investigaciones, titulares sensacionalistas. Pero ningún gobierno se atrevía a nombrarlo públicamente. Era demasiado peligroso reconocer que habían perdido el control sobre un hombre como él, un hombre que conocía el sistema por dentro, que sabía dónde estaban las grietas, y que había demostrado, ante todos los ojos atentos, que la justicia no siempre es sinónimo de legalidad. Gabriel recibía noticias por canales alternativos, amigos leales, periodistas discretos, informantes de confianza. Sabía que la desaparición de Charles había causado un vacío dentro de la corporación, que había sospechas, teorías, rumores, pero ninguna prueba, ninguna pista. Era como si se hubiera evaporado, y eso incomodaba a todos, porque cuando el sistema no puede controlar la narrativa, comienza a desmoronarse por dentro. Pero Gabriel ya no quería control. No quería ser un símbolo. Quería vivir, de verdad. Y eso significaba aprender a convivir con todo lo que había hecho, con todo lo que había perdido y con todo lo que se había convertido. Una tarde lluviosa, sentado a la mesa con Daniela y Andrea, escribió una carta. Estaba dirigida a sí mismo, pero no sabía si algún día tendría el valor de leerla en voz alta. En ella escribió: no me arrepiento de lo que hice, pero tampoco estoy orgulloso. Lo hice porque nadie más lo habría hecho. Lo hice porque me llevaron al límite. Lo hice porque vi a mi hija gritar y nadie intervino. Porque vi a mi mujer perder su brillo y a nadie importarle. Porque me arrastraron como si mi vida no valiera nada. Y aún así, me quedé. Y ahora, aquí estoy. Entero, pero no igual. Vivo, pero transformado. Que esta historia nunca tenga que repetirse, pero si se repite, que haya otro Gabriel dispuesto a no aceptarlo. Dobló el papel con calma. Lo guardó en una caja de madera y la selló con cinta adhesiva. No habló de la carta con nadie. Era su forma de cerrar el capítulo sin necesidad de quemarlo. Un recordatorio de que,
A pesar de todo, seguía siendo humano. Todavía tenía memoria, todavía tenía un propósito. Esa misma noche, mientras observaba a Andrea dormir profundamente y a Daniela apoyar la cabeza en su hombro en la hamaca, Gabriel sintió, quizás por primera vez en mucho tiempo, que el peso estaba disminuyendo. Que, incluso sin la redención completa, había serenidad. Y que, a su manera, finalmente se había hecho justicia. No la justicia de los tribunales, sino la que nace cuando alguien dice «basta» y actúa, la que transforma el dolor en dirección, la que no se esconde detrás de papeles, sino que mira a los ojos al injusto y le dice «ya no volverás a tocar lo que es mío». Esa era la justicia al estilo de Gabriel. Y ella, aunque nacida de las sombras, fue la única capaz de devolver la luz a lo que quedaba de su vida. Daniela se acercó con pasos lentos, llevando 2 tazas de té. Se sentó a su lado sin decir nada. Ambos miraron al mar durante unos minutos, como 2 viajeros que habían regresado de un lugar al que casi nunca se vuelve. Andrea, un poco más alejada, recogía conchas en la orilla. Su cabello bailaba con el viento. Su expresión era serena, casi olvidada de aquello que durante tanto tiempo le había hecho temer la calle, las sirenas, las voces más altas. Gabriel la observaba y sentía algo que no sabía nombrar. Quizá fuera esperanza, quizá fuera remordimiento. Fue entonces cuando Daniela, sin apartar la mirada del horizonte, dijo: «Ella está bien, pero ya sabes, todavía falta algo». Gabriel respiró hondo. Él también lo sentía. Y hacía días que sabía lo que era. Se levantó, se acercó a Andrea y se agachó frente a ella. La niña lo miró con curiosidad. Él abrió la caja y, con manos firmes, le entregó el sobre sellado. Andrea lo cogió como quien sostiene algo sagrado, sin entender completamente por qué. Gabriel sonrió y dijo: «No tienes que abrirlo ahora. Guárdalo. Pero algún día, cuando quieras entender de verdad quién es tu padre, esto te ayudará». Ella asintió con un gesto pequeño, pero lleno de comprensión. En la sencillez de una infancia que ya llevaba demasiadas marcas, había una aceptación. No de todo, pero sí del amor que nunca dejó de existir, incluso en medio del caos. Por la noche, la casa estaba en silencio. Daniela lavaba los platos. Andrea dibujaba en su habitación. Gabriel, solo en su improvisado despacho, accedía a una última carpeta digital protegida con contraseñas. Era el informe final de la misión que había borrado a Charles del mapa. No había dejado rastro, ninguna anomalía. El sistema, por muy eficiente que se creyera, no sabía dónde buscar. Para el mundo, Charles había desaparecido. Para Gabriel, había dejado de existir como amenaza. Pero en su interior, aún quedaba un punto sin resolver. A la madrugada siguiente, Gabriel cogió el coche y siguió por una estrecha carretera que atravesaba el bosque. Se detuvo frente a una capilla abandonada, escondida entre los árboles. Era una estructura sencilla, de madera antigua, cubierta de hiedra. Allí, durante un tiempo en el que aún tenía fe, había buscado consuelo en medio del silencio del mundo. Entró, se sentó en el último banco. El olor a madera húmeda se mezclaba con el sonido del viento que entraba por las rendijas. No había cruz, no había altar. Solo el vacío. Gabriel habló entonces, no a alguien en concreto, sino a lo que quedaba de su conciencia. Hice lo que tenía que hacer, no para castigar, sino para impedir. Porque si nadie lo hacía, otros caerían. Otros niños gritarían, otras esposas se arrodillarían en el suelo, sin nadie que las defendiera. Lo hice porque no podría vivir sabiendo que había dejado que eso continuara. Cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no se la secó. Dejó que cayera por su rostro como un recuerdo que por fin encontraba espacio para salir. Era solo una lágrima, pero era más que todas las que no había podido llorar a lo largo del camino. No pedía perdón, porque sabía que, ante lo que había vivido, la línea entre el bien y el mal ya no era recta, pero pedía comprensión. Pedía que se le recordara no como el hombre que desafió al sistema, sino como el hombre que, cuando nadie lo hizo, decidió actuar. Cuando volvió a casa, ya estaba amaneciendo, tiñendo el cielo de tonos rosados que parecían escribir una nueva página en el tiempo. Daniela lo esperaba en la puerta. No le preguntó dónde había estado, solo le tomó la mano y entró con él. En la mesa, Andrea dibujaba un árbol, con raíces profundas, hojas grandes, y 2 pajaritos en la rama más alta. Gabriel miró el dibujo y sintió que se le calentaba el pecho. Por primera vez en mucho tiempo,
No vio allí un símbolo de resistencia, ni una metáfora de la lucha. Solo vida, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. A la semana siguiente, Daniela lo llamó para hablar. Se sentaron en el jardín, con el canto de los pájaros de fondo. He estado pensando y quería decirte algo. Gabriel se volvió hacia ella. Dime, no podemos cambiar lo que pasó. Y sé que hay partes de ti que quizá nunca vuelvan a ser como antes. Pero hay algo que podemos elegir. ¿Qué? Empezar de nuevo, sin fingir que nada pasó, pero haciendo que eso no sea todo lo que somos. Gabriel la miró como quien mira al futuro. Y por primera vez, con los ojos firmes y el corazón ligero, respondió, sí, vamos. En los días siguientes, comenzaron a construir una nueva casa, sencilla, con espacio para plantar, un taller para Daniela y un pequeño estudio para Andrea. Gabriel conservó su espacio para escribir y estudiar, no para planear nuevas acciones, sino para registrar, para contar, para que su historia no se convirtiera en leyenda, sino en advertencia, para que otros, algún día, supieran que hay límites que no se deben aceptar en silencio. Y un domingo de cielo despejado, Daniela se acercó a Gabriel con una pregunta inesperada. ¿Pensarías en adoptar? Él la miró con sorpresa. ¿Adoptar? Sí, a Laila, si ella quisiera. Gabriel tardó en responder. Los recuerdos volvieron. La niña asustada, la voz delicada, los ojos interrogantes. El peso de todo lo que rodeaba ese acto. Pensó, sintió, y luego respondió con honestidad. Si ella quisiera... Sí, pero Laila no quiso. No por ira, no por odio, sino porque su dolor también necesitaba tiempo. Y Gabriel lo respetó, porque ahora lo entendía. El perdón no siempre viene del otro. A veces es la forma en que decidimos continuar lo que sella la paz. Y así, con el tiempo, con el silencio, con los gestos, Gabriel volvió a empezar. No como el héroe, ni como el villano, sino como un hombre completo, que hizo lo que había que hacer, que se enfrentó a lo imposible, y que al final eligió vivir. 5 años. Ese fue el tiempo que duró la paz. 5 años desde que el mar cerró las heridas abiertas por la injusticia, desde que Gabriel abandonó las batallas y permitió que el silencio volviera a llenar su vida. En ese discreto refugio, donde las olas lavaban los miedos y el sol salía sin prisa, la familia había vuelto a encontrar lo que parecía imposible: la normalidad. Gabriel cuidaba la tierra. Ayudaba a los pequeños productores de la región con estrategias de seguridad, prestaba discretos servicios de consultoría a gobiernos aliados, siempre manteniendo su vida bajo control, lejos de los titulares. Daniela daba clases de arte a jóvenes desfavorecidos y en su tiempo libre pintaba lienzos llenos de color, como si, con cada pincelada, intentara equilibrar el peso del pasado. Andrea, que ya tenía 16 años, respiraba el mundo con ojos curiosos. Se encaminaba hacia la facultad de ingeniería y escribía poemas sin que nadie lo supiera. Y Laila, ahora adolescente, se movía entre dos mundos con una madurez admirable. Tenía la mirada firme, los gestos tranquilos y un dolor antiguo que poco a poco se disolvía en la convivencia diaria. La familia se había convertido en un nuevo organismo, resiliente, unida, hasta que todo se derrumbó de nuevo. Aquella mañana, el cielo estaba despejado. Gabriel leía un informe junto a Daniela cuando apareció una notificación en el móvil. Fuga registrada en la prisión de máxima seguridad de Sierra Glen, California. Uno de los fugitivos es Charles M. Clay. Leyó el mensaje 2 veces. El tiempo a su alrededor se detuvo. Su respiración se hizo más lenta. El aire parecía más pesado. Daniela notó el cambio en el rostro de su marido incluso antes de ver la pantalla. No dijo nada, solo se sentó. Y entonces el pasado volvió, sin pedir permiso. La noticia se extendió como la pólvora. El gobierno de los Estados Unidos intentaba controlar la información, pero los datos se filtraban a través de las grietas de la seguridad nacional. Charles no solo había escapado, lo había hecho con precisión. Era una fuga planeada, articulada con cómplices internos, en medio de una simulación de emergencia eléctrica. No fue casualidad. Era un mensaje, una firma. Gabriel sabía lo que eso significaba. Él vendría tras ellos. Y de hecho Charles ya estaba en marcha, utilizando contactos ocultos, dinero sucio y una red de mercenarios con experiencia internacional. Estaba tramando su regreso, pero no solo quería atacar, quería desmantelar, invertir la lógica del dolor. Estaba obsesionado. No veía los años de aislamiento como tiempo perdido,
sino como el tiempo necesario para construir la trampa perfecta. Y Layla, hasta entonces protegida de la verdad, lo descubrió todo. Recibió un video anónimo que mostraba a Charles en un almacén abandonado. Explicaba su versión, distorsionada y manipuladora. Dijo que nunca tuvo la oportunidad de ser padre, que fue perseguido por Gabriel, que todo lo que hizo fue intentar proteger a su hija. Sembró la semilla de la duda. Alimentó heridas que nunca se habían tratado en profundidad. Layla quedó conmocionada. No porque creyera todo, sino porque su corazón aún guardaba fragmentos de esa historia sin resolver. Cuando finalmente se encontraron, padre e hija, Charles jugó con lo que sabía manipular, las palabras. Se pintó a sí mismo como víctima, a Gabriel como tirano y a Daniela como usurpadora. Usó las emociones como arma. Y Layla, vulnerable, sintió que el suelo temblaba. En el silencio de la madrugada siguiente, cuando Gabriel y Daniela dormían en paz, la casa fue invadida. 6 hombres, armados y bien coordinados, entraron sin hacer ruido por las entradas laterales. Gabriel se despertó con un golpe, pero no tuvo tiempo de reaccionar. En segundos, estaba inmovilizado. Daniela, tirada al suelo. Andrea, encerrada en una habitación. Layla no estaba en casa esa noche, y tal vez eso fuera parte del plan desde el principio. Atado y presionado, Gabriel oyó la voz de uno de los mercenarios decir: «Tu tiempo de tranquilidad ha terminado. Ahora vas a ver cómo es el otro lado». En pocas horas, él y su familia eran trasladados en un barco clandestino que zarpaba de la costa estadounidense hacia Ecuador. El destino: una prisión ilegal, fuera del alcance de cualquier sistema judicial, escondida en una zona boscosa donde nadie entra ni sale sin autorización de los que mandan. Charles había decidido reescribir la historia por la fuerza. Quería a Gabriel al otro lado de la celda. Quería que Daniela y Andrea sintieran miedo en la oscuridad. Y quería que Layla lo viera todo, como prueba de que él, y no Gabriel, tenía la última palabra. Pero hay algo que Charles olvidó. Algunos hombres no olvidan cómo luchar. El motor del barco rugía como una bestia acuática, avanzando por las oscuras aguas del océano. El cielo estaba cubierto y las estrellas, generalmente fieles a la noche, se habían escondido detrás de las nubes. La embarcación cortaba las olas con precisión mecánica. Era un carguero adaptado, sin identificación, pintado de gris mate, completamente fuera del radar comercial. El destino era claro: la costa ecuatoriana, donde una prisión clandestina escondida en medio de la selva esperaba a Gabriel y su familia como si fuera una tumba silenciosa. En la bodega del barco, entre rejas improvisadas y cajas metálicas, Gabriel estaba atado con cuerdas industriales, los brazos hacia atrás, los tobillos sujetos con abrazaderas rígidas, el cuerpo dolorido por la brutalidad con la que lo habían arrojado allí. Daniela permanecía a su lado, con las manos esposadas, el rostro sucio y los ojos fijos en él. Andrea, tumbada entre los dos, temblaba en silencio. La situación era asfixiante. El aire era escaso y la humedad lo invadía todo. Afuera, 5 mercenarios se turnaban en turnos, todos armados con rifles automáticos y chalecos tácticos, cada uno con un extenso historial de operaciones irregulares. Charles los había contratado personalmente, hombres sin patria, leales solo al dinero. Sabían quién era Gabriel. Conocían su pasado militar, sus hazañas, la fama que lo acompañaba como una sombra. Por eso no lo subestimaban, mantenían la distancia, pero en la arrogancia de quienes creen que el plan ya ha triunfado, olvidaron que un hombre entrenado nunca deja de analizar. Incluso preso, Gabriel observaba. Cada paso, cada cambio de guardia, cada suspiro. El ruido del motor lo tapaba casi todo, pero los detalles hablaban por sí solos. Uno de los hombres fumaba a horas fijas. Otro escuchaba música con auriculares. El tercero se irritaba con facilidad. El cuarto hablaba demasiado. Y el quinto, el más joven, era demasiado joven para estar allí. Tenía las manos temblorosas y la mirada inquieta. Ese sería el punto de entrada. Gabriel pasaba el tiempo midiendo distancias, entre la escotilla y la cubierta, entre los armarios y el casco, entre el armamento y la distracción. No pensaba en la venganza. Pensaba en la supervivencia. Daniela sabía que ese silencio intenso era el presagio de algo. Lo conocía demasiado bien como para no entenderlo. Gabriel estaba contando los minutos, y los minutos, en manos de alguien como él, se convertían en armas. En la segunda noche del viaje, cuando la tripulación entró en modo de descanso alternativo,
y solo uno de los hombres montaba guardia en la cubierta, Gabriel llevó a cabo lo impensable. Utilizando un pequeño fragmento de metal suelto en la pared de la celda, probablemente dejado por una soldadura mal hecha, había pasado horas cerrando la abrazadera de los tobillos, oculto por el cuerpo de Andrea, que fingía dormir. El proceso había sido lento y agotador, pero ahora, con las piernas libres, se arrastró silenciosamente hasta uno de los cajones, colocándose de manera que pareciera aún atado. El joven mercenario, durante la ronda, se acercó con el arma en la mano, solo por protocolo. En un movimiento limpio y rápido, Gabriel saltó sobre él, sorprendiéndolo con el peso de su propio cuerpo. Un golpe certero en el cuello y el rifle cayó con un ruido sordo. Gabriel tomó el arma, desarmó al hombre y lo ató con las mismas cuerdas que antes lo inmovilizaban. Daniela actuó sin dudar, ayudando a esconder el cuerpo inconsciente detrás de las cajas. Andrea se cubrió la cara con las manos, no por miedo a su padre, sino por la intensidad del giro. Sabía que la situación ahora cambiaba, por completo. Con el arma en la mano, Gabriel subió las escaleras internas con precisión felina. Cada paso era un cálculo. Cuando encontró al segundo hombre, de espaldas, distraído con la radio, ejecutó un movimiento de inmovilización que había aprendido en combates silenciosos. En menos de 2 minutos, los dos estaban fuera de combate. Los 3 restantes estaban en la cabina superior. Gabriel sabía que, al primer ruido, reaccionarían con fuego. No había margen para errores. Entonces, con Daniela al volante, armada con el rifle del segundo guardia, Gabriel trazó el plan final. Golpeó la puerta de la cabina, simulando el sonido de uno de los mercenarios. Uno de ellos respondió con indiferencia. Al abrir la puerta, solo vio la silueta del antiguo ministro avanzando. En cuestión de segundos, se desató el caos. Un disparo atravesó la ventanilla lateral, pero Gabriel ya se había agachado. Daniela, desde detrás de la escalera, le cubrió con una precisión sorprendente. No alcanzó a nadie, pero obligó a los mercenarios a retroceder. Cuando el tercer hombre salió por la ventanilla lateral, cayó directamente en los brazos de Gabriel, que lo desarmó con brutalidad controlada. Los 2 últimos se rindieron. Estaban acorralados, desorientados y rodeados por alguien que conocía el miedo mejor que ellos mismos. Gabriel los esposó con los propios materiales de la embarcación y los encerró a todos en el compartimento de carga. El barco ahora era suyo. La brújula indicaba que estaban a casi 200 kilómetros de la costa de Florida. Gabriel cambió el rumbo. Se ajustaron las coordenadas. En menos de 12 horas estarían bajo el radar militar estadounidense. Aún no sabían cómo serían recibidos, pero no importaba. Era el camino de vuelta. Y eso era todo lo que necesitaban en ese momento. Daniela, sentada en el banco de observación, lloraba en silencio. Andrea, con la cabeza en el regazo de su padre, por fin dormía de verdad. Por primera vez desde la invasión, Gabriel, al volante, miraba al mar con los ojos fijos. No había alegría. Aún no había alivio, pero había control. La travesía de regreso a Estados Unidos había sido un éxito. La interceptación realizada por un destacamento naval había sido discreta, y Gabriel, junto a Daniela y Andrea, fue acogido por una instalación militar que ya lo conocía bien. El general responsable de la base no preguntó nada más que lo necesario. Le entregó a Gabriel una habitación, protección para la familia y una sola frase: lo que necesites, pídelo. La cuenta que dejó este hombre sigue abierta. En los días siguientes, Gabriel no descansó. Mientras Daniela y Andrea intentaban reorganizarse emocionalmente, él se aislaba, no por sufrimiento, sino por preparación. Reactivó sus contactos, la red silenciosa de operadores dormidos, de soldados que él había entrenado, de colegas que lo veían como un líder que nunca debería haber sido apartado. En menos de 48 horas, 10 hombres estaban listos para actuar bajo sus órdenes, hombres con antecedentes limpios, pero con profundas marcas internas. Todos sabían quién era Charles Clay, y todos querían verlo detenido. Con acceso a bases de datos confidenciales y avanzados sistemas de rastreo civil, descubrieron dónde se escondía Charles: Rochester, en el estado de Nueva York. Una ciudad fría, alejada de la capital, con barrios tranquilos y suficientes estructuras para que alguien con habilidad pudiera camuflarse. Utilizando una identidad falsa y operando bajo un nombre falso, Charles había montado un pequeño búnker disfrazado de casa residencial en una zona suburbana. Sus movimientos eran restringidos. Tenía pocos contactos.
Muchos sistemas de alarma, cámaras de seguridad disimuladas como lámparas. La paranoia, como siempre, le acompañaba. Pero Gabriel sabía leer los patrones. Sabía que el aislamiento excesivo era, en realidad, una debilidad. Significaba miedo, y el miedo abre brechas. El equipo de Gabriel se dividió en 3 células. Una se encargó de interceptar las comunicaciones de la región, utilizando escuchas direccionales y barridos de frecuencia. La otra se encargaba del reconocimiento del terreno, utilizando drones camuflados, registros térmicos y cámaras nocturnas. La tercera, la más silenciosa, recopilaba información social. Repartidores, vecinos, patrones de entrega, horarios de entrada y salida. En menos de 3 días, la casa de Charles estaba cartografiada como un campo de batalla. Cada salida, cada pasillo, cada objeto fijo. Gabriel conocía ese lugar sin haberlo pisado nunca, y entonces se trazó el plan. La operación tendría lugar en la madrugada. Una noche normal, con poco tráfico y temperaturas bajo cero. Charles probablemente estaría durmiendo. Era cuando se sentía más seguro. La confianza en sí mismo durante la noche era el punto débil de los paranoicos. Gabriel lo sabía porque ya había sido uno de ellos. A las 3 de la madrugada, el equipo se posicionó. Sin sirenas, sin presencia policial, solo movimientos calculados. Gabriel lideraba la célula principal, con 2 hombres a su lado. Llevaban ropa térmica y equipos de visión nocturna. Los demás operaban a distancia, listos para activar bloqueadores de señal y crear interferencias en caso de que Charles intentara cualquier comunicación externa. Cuando se selló el perímetro, Gabriel dio la señal. Con herramientas silenciosas, abrieron la puerta lateral de la residencia. No se activó ninguna alarma. Gabriel había hackeado el sistema 1 hora antes, mientras Charles dormía, confiado en sus cámaras. Avanzaron por el pasillo como una sombra colectiva. La casa estaba fría, casi sin vida, como si fuera una celda camuflada de hogar. El suelo no crujía, las paredes eran lisas, pero había olor a miedo en el aire. No era el miedo de ellos, era el miedo de quien vivía allí. Gabriel entró en la habitación de Charles y lo encontró dormido. Pero no había satisfacción en su mirada. Solo firmeza. Se acercó, arma en mano, y lo llamó por su verdadero nombre. Con voz baja, cortante, sin vacilar. Charles se despertó de golpe, y al abrir los ojos, lo entendió todo de inmediato. No tuvo oportunidad de reaccionar. Fue detenido con eficacia, esposado, puesto de pie y llevado a la furgoneta que les esperaba a 100 metros de la casa. La operación había durado exactamente 7 minutos. Sin disparos, sin alboroto. Ningún vecino se dio cuenta. No se alertó a ningún organismo oficial. Charles desapareció del mapa. Otra vez. Pero ahora, definitivamente. Llevado a una instalación militar secreta, construida para el confinamiento extremo, Charles fue encerrado en una celda que no se podía abrir desde dentro. Estaba vigilado por 4 cámaras. Las 24 horas del día, 2 guardias por turno. No se permitían visitas. No había comunicación con el mundo exterior. No había ventanas. Daniela recibió la noticia con un largo suspiro. Andrea sonrió por primera vez en días. Gabriel se limitó a mirar al cielo, y con la calma de quien conoce el final antes de que llegue, dijo: «Ahora sí. Se acabó». Pero había algo que aún le pesaba en el pecho. Laila, ella, involucrada emocionalmente en la trama de Charles, había cruzado una línea. No con violencia, sino por elección. Fue cómplice del plan. Estaba emocionalmente herida, manipulada, y ahora, aislada en un reformatorio para menores, cargaba con el peso de una identidad rota. Gabriel pidió verla. No como verdugo, sino como padre. El encuentro tuvo lugar en una sala fría, con un cristal entre ellos. Laila no levantó la mirada. Gabriel tampoco la obligó. Permanecieron en silencio durante un rato. Y cuando ella, por fin, habló, su voz se quebró. «Ya no sé quién soy». Gabriel respondió: «Entonces empieza a ser quien quieras ser, pero no dejes que el error de otro defina tu camino». Ella lloró. Él también por dentro. Pero ninguno de los dos ocultó el dolor, porque ahora, con Charles finalmente silenciado, la guerra ya no era contra el otro. Era contra lo que quedaba dentro de ellos, e incluso en ese campo, Gabriel estaba listo para luchar. Charles pasaba las horas caminando en círculos, o sentado, o hablando solo, como si todavía estuviera en el tribunal de su propia mente. Recordaba cada paso, cada nombre, cada voz que había cruzado. Gabriel era una constante en sus ensoñaciones. Su figura, firme, racional, inquebrantable,
Se imponía como un reflejo de lo que Charles no había podido ser, y eso lo corroía. No quería justicia, quería control, y ese control, que durante tanto tiempo había utilizado como arma, ahora se había vuelto contra él como una sentencia definitiva. Pero Charles aún no aceptaba el final. Empezó a observar la celda en busca de fallos. No había ventanas, pero sí juntas de acero que conectaban con el sistema de ventilación. Empezó a simular tos para medir la respuesta del sistema de oxígeno. Se dio cuenta de que los sensores se encendían en milésimas de segundo. Aún así, continuó. En sus comidas, comenzó a esconder fragmentos de metal que venían en los envases sellados. Utilizó un diente roto del cepillo de limpieza para empezar a raspar la base de una estructura inferior, buscando crear un punto de apoyo. Era como un náufrago cavando un túnel con sus propias uñas. Charles dormía menos, comía mal y hablaba con las sombras. Sus ojos habían perdido el brillo de la arrogancia. Estaban hundidos, pálidos, alimentados ahora por una obsesión que se aferraba a lo imposible. Y entonces, un mes después, consiguió acceder a lo que creía que era una brecha. Utilizando los fragmentos ocultos, montó un pequeño mecanismo de presión que, al encajarlo en el respirador inferior de la pared, podría, según sus cálculos, forzar una reacción en cadena que generaría suficiente calor para provocar un cortocircuito. No era una explosión, pero podría ser un comienzo. Un detonante. Lo que no sabía era que el sistema estaba alimentado por una redundancia cuádruple, y cualquier intento de fallo forzado se registraba, aislaba y transfería automáticamente al control manual. En la madrugada en que decidió actuar, Charles se despertó como un soldado que se dirige a su última misión. Respiró hondo, se sentó. Montó el dispositivo improvisado, apoyó la cara en el acero e hizo una plegaria silenciosa, no para ser salvado, sino para no ser olvidado. Y entonces apretó. El sistema reaccionó en segundos. El respirador se apagó. Las luces se encendieron. Se activó una alarma de baja frecuencia, inaudible para los oídos comunes. Las cámaras externas se movieron. 3 agentes entraron por el pasillo, equipados con escudos antidisturbios. La celda se abrió de forma remota, y en menos de 30 segundos, Charles estaba de rodillas, rodeado, desarmado y derrotado. El intento había fracasado, y con él, el último vestigio de resistencia que aún creía poseer. Desde allí, fue trasladado a un nuevo ala, la unidad de contención de riesgo extremo, un bloque donde los hombres no tienen nombre, donde la vigilancia es total y el silencio es absoluto. Una celda más pequeña, ahora con revestimiento acústico, donde la única compañía era su propia respiración. Allí, las luces no se apagaban. Allí, la temperatura no cambiaba. Allí, el tiempo dejaba de existir. Charles, que tanto se jactaba de controlar el destino de los demás, ahora vivía sin ningún control sobre sí mismo. Mientras tanto, en un lugar seguro del país, Gabriel seguía todo a través de informes militares. No con satisfacción, pero con atención. Sabía que hombres como Charles no se rendían por cansancio. Solo se detenían cuando el mundo los silenciaba con más fuerza de la que su ego podía soportar. Recibió la notificación oficial. Intento de violación de la seguridad abortado. Infiltración en la celda controlada. Recluso aislado en régimen total, sin daños, sin fuga, sin palabra. Gabriel leyó, cerró el informe y permaneció unos minutos de pie frente a la ventana. La casa en la que vivía ahora era sencilla, cálida, llena de muebles de madera y sonidos de vida. Andrea leía en el sofá. Daniela recogía hierbas en el jardín. Laila, en libertad condicional, ayudaba a organizar libros en una biblioteca comunitaria. Poco a poco, cada uno encontraba su camino. Cada paso, por pequeño que fuera, era un nuevo comienzo. Pero Gabriel lo sabía. No se puede empezar de nuevo sin cerrar las puertas con firmeza. Esa noche, mientras todos dormían, escribió otra carta. No era para Charles, era para él mismo. Cuando alguien pierde la libertad, aún puede mantener la conciencia, pero cuando pierde hasta la voz, no queda nada. Y eso, tal vez, sea el destino que eligió con cada paso que dio. No fui yo quien lo destruyó, fue él quien nunca quiso reconstruirse. Guardó la carta en un cajón, lo cerró con llave y volvió a la sala. Se sentó, respiró hondo.